Aquí hay una serie de unos 270 ítems que se encargan de evaluar personas como Nacho Eguren, en este caso concreto en montaña. Que tú llegues a un sitio y el organizador se moleste, pues hostia, es que cada uno se toma las cosas como considere. Que te hagan la pelota tampoco. Seguro que a este le están pasando un sobre por debajo de la mesa para que me tumbe mi prueba o para que me ponga más puntuación. No sé, ya ven que entonces eso no... Pepito, vete a tomar por saco. Y ya está, y no pasa nada. Sí. Hostia, te lo puedes tomar a la tremenda. Hostia, me estás sobornando. Tú como observador entiendo que tienes que tener ciertas actitudes. Te puedes encabronar, ¿de acuerdo? Sí. Yo hay organizadores con los que tengo una relación personal de aprecio, Sí. y que me ven llegar el viernes por la tarde y me dice, te pago el hotel y piérdete. Ya te están metiendo por los ojos, aunque no quieras, los coches eléctricos en las competiciones. Y hostia, hay que entrar por el aro, nos guste o no nos guste. El deporte del motor, en el minuto 0, estamos en el banquillo de los acusados. Este argumento típico de este observador me tiene manía. Va por mí. Sin ir más lejos, cuando Loli estuvo en este programa hablando de Tamaimo y da a entrever que los observadores, en el caso de Tamaimo, el de la Federación Española, y yo, que era el observador del Campeonato de Tenerife, un poco menos que vamos con instrucciones, te tienes que cargar la prueba. O sea, es una imprudencia temeraria. Muy bien. Todo perfecto. Pues nada. Vamos a empezar. Muy buenas, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrega número 30. 30 van ya, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos por aquí hace un par de años? Ya van 30, sí señor. Entregas de caras conocidas, la sección de Frenos al Rojo, donde hablamos con personas relacionadas con el mundo del motor. Como siempre empiezo mis vídeos, vayan haciendo las palomitas, si tienen tiempo, relájense, vayan al sofá, todas esas movidas que ustedes saben que en este canal suelen ser habituales. Y encantado, como siempre, claro que sí, por un día más compartirlo con ustedes. Y ya, si se fijaron en el título, más o menos habrán intuido por dónde van los tiros. Hoy vamos a hablar, pues, de una faceta de la competición que para muchos de nosotros, y evidentemente para mí incluso cuando empecé también, que pasa desapercibida totalmente, como lo es la inspección de las carreras. Esta labor que hacen los observadores, que para eso tenemos a Nacho, al que ahora le damos paso, y él nos va a explicar aquí, nos va a dar una tesis curiosa sobre todo lo que implica este apartado de la competición, que, como iba diciendo antes, pasa desapercibido para muchos de nosotros, porque recordemos que las pruebas se puntúan. Aquí no me voy a aventurar mucho, ya luego el invitado nos dará todos los detalles. Y antes de empezar y saludar a Nacho Eguren formalmente, como siempre, es obligatorio para mí mencionar a las personas que colaboran con el canal, con Frenos al Rojo, que son estas entidades de la pantalla, como ustedes ya bien saben. Y hoy tenemos al Salón Ibamia, centro de estética, manicura y pedicura, etcétera, en Tacoronte, el taller de Moy, aquí en La Guancha, el taller de mecánica también, pero en Lanzarote, Cris Motor 21, la recuperadora de chatarra y metales, Recuperaciones Fumero, a Alfonso Esteves de Puli Espejo, dedicado a pulir llantas y demás, y las libretas personalizadas de Sanfi Co-Driver Notebook. Así que, copilotos que me estén viendo, como lo es Nacho justamente hoy, si quieren una libreta personalizada, pues hablen con este señor y van a tener por ahí un buen material, sí señor. Habiendo dicho todo esto, también les recuerdo el tema del merchandising, que me ven aquí con el polo, la gorra, etcétera. Pues por aquí estamos traquinando en el nuevo merchandising de este año, y recuerden que tienen las camisetas, las sudaderas, las gorras y las chaquetas también. Estoy traquinando, como digo, un canarismo, claro que sí, traquinando, ¿por qué no? Sí señor, en los diseños nuevos de este año 2026, así que ya los iré publicando y estén pendientes por si quieren colaborar también siendo particulares. Finalizo mi intro particular como siempre y ahora sí, vamos a saludar formalmente a Nacho Eguren. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, gracias Héctor por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy bien. Encantado de sentarme contigo a hablar de automovilismo, que al final es lo que nos gusta. Me estabas diciendo antes que hace muchos años que no te sentabas así a hablar con alguien, ¿no? Sí. Hubo una época en que estaba era el perejil en todos los potajes, o como sea el dicho. Y sí, hace mucho tiempo que no me asomo a digamos, la parte pública del automovilismo, ¿no? Entiendo que te puedes referir a esa época de copilotaje que tuviste tú, ¿no? Cuando los medios se enfocan en los pilotos y los copilotos, por ahí van los tiros, ¿no? No, y en prensa, estuve mucho tiempo en prensa, estuve mucho tiempo en Motor 2000, bueno, mis inicios fueron con Álvaro Díaz en Diario de Avisos, que me abrió la puerta del suplemento del motor, que está ahora de los periódicos, y suena que tiene un montón de años, que los tengo. Sí.
Y a partir de ahí estuve muchos años vinculado con la prensa. Luego hubo una primera etapa de copiloto que fue importante, fue hasta simpática. Luego vino un parón y otra segunda etapa de copiloto cuando pensabas que no ibas a volver a correr, ¿no? Y aquella casi más la anécdota que la contamos al final. Esa la contamos al final. Ah, o sea, vienes con los deberes hechos. Sí, vengo con los deberes hechos. Aprendan, futuros invitados, que nadie hace caso siempre a lo que les mando por aquí. Por fin una persona bien. A ver si los próximos hacen lo mismo que tú, porque muchas veces viene por aquí la gente, ¿te leíste más o menos por dónde van los tiros? Eso se improvisa. Bueno, pues oye, también, ¿por qué no? Pues la anécdota para después entonces. Sí, esta la dejamos para el final. Perfecto, muy bien. Nacho, pues empezamos por aquí. Como ya tú nos estás adelantando, antes de empezar a hablar de la inspección de las carreras, que es esta ciencia, podríamos decirla, oculta para muchos de nosotros en las carreras, que va a ser más o menos el grueso de toda la entrevista, pero antes de eso, para que tengan un poco de contexto con el invitado de hoy. Nacho, tú empezabas pues en el mundillo del asiento del miedo, digamos, en el lado derecho. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí, pues casualidades. Yo debuté en un Vía Deje del año 94, junto a Demetrio Jorge en un Peugeot 205 Rally, porque su copiloto, que era Felipe Alonso, no podía salir al rally por un tema de enfermedad. No creo recordar si eran algo de piedra, cólicos, algo de esto. Y ostras, se abrió la posibilidad de debutar y corría aquel rally con, pues yo creo que tenía 18 años, vamos, sin carnet de conducir. En mi casa no lo sabían. Y curiosamente abandonamos en la salida de Togo. Sí. Que está a 100 metros de la puerta de la casa de Demetrio, ¿no? Ah, encima. Y me quedé con las ganas de no hacer Atogo, que era como, ostras, voy a hacer la catedral, ¿no? Cuando Atogo era Atogo, el famoso récord de Carlos Sainz. Y me quedé maguado. A partir de ahí ya sí que me picó esta droga que se llama deporte. Y durante 2 años y pico era la muletilla de la gente que no podía ir a entrenar. Sí. Aquellos rally eran otros rallies distintos a los que hay hoy en día, y cuando un copiloto no podía y el piloto necesitaba salir a entrenar, sobre todo rallies de fuera, al ser estudiante yo me liaba y entrené muchísimos rallies sin correrlo, y luego ya me llegó la oportunidad con Lorenzo Raya en un Villa de Terror con el 309 del Negrito de correr el segundo rally y fuera de Tenerife. Estamos hablando del año 94, 95, o sea que ha llovido. Tenía yo ahí 2-3 años. O sea, ha llovido, sí. No me hagas quedar como viejo, que ya lo sé. Perdón, biología. Medio siglo y espero que me quede otro medio por delante. Bueno, si quieres llegar a los 100. Bueno, si llego bien de salud, bien de cabeza, pues sí, no me importa. ¿Te ves observando carreras con 100 años tú? Sí, y dando guerra. Como si es en la silla de ruedas igual, ¿no? Eso está mal, esto... Yo me fijo en Pepe el Darico, Pepe Rodríguez, y ostras, ojalá llegue a su edad con su cabeza, con sus ganas, con su ilusión, después de haber vivido una vida intensísima, y vamos, sería feliz. Si eso sucediera, sería feliz, pero la vida no sabemos lo que nos depara, ¿no? Correcto. Y ahora el mundo está convulso ahora mismo, hay conflictos por todos lados, no sabemos. Esto te levantas un día con sorpresas varias. Es verdad que al Tras le da últimamente por liarla los fines de semana, que igual hay que dar entretenimiento los fines de semana para que no la esté liando. Pero bueno, por esto hemos pasado 1000 cosas. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial han habido cosas, pero nada que nos eche la mano a la cabeza. Exactamente. ¿No? Esperemos que siga así durante mucho tiempo. Vamos a ver, porque ahora por hablar de este pequeño paréntesis, llevamos, creo que, o sea, estamos en marzo ahora mismo, hemos grabado esto el día 5, han pasado aproximadamente unos 60 días de año más o menos, y Terians, guerra con Venezuela, bueno, la extracción de Maduro en Venezuela, guerra con Cuba, ahora la guerra contra Irán, ¿qué va a ser lo siguiente? No sé, que el hombre pise la luna otra vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Antes de eso hay muchas cosas de las que hablar aquí en este canal, así que estén pendientes. Suscríbanse si no lo están y ya nos iremos enterando de todas esas historias por otros medios. Aquí venimos a hablar de motor. Y Nacho, me acabo de saltar una pregunta. Estoy aquí poniéndome zancadillas a mí mismo porque a mí, si estás pendiente de la entrevista, antes de haberte preguntado por tu vida como copiloto, tenía que haberte preguntado por tu infancia, más o menos, para que nos cuentes cómo empezó todo este mundillo cuando eras un chiquillo. Pero bueno, aquí un salto temporal, volvemos hacia atrás un momento. ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos? Pues culpa de
no veía así ni los amigos del barrio, sino culpa de la gente del barrio. Yo nací y me crié en el Tablero, que eso está muy cerquita de lo que era la meta de las Cuestas de las Tablas. Y cuando había rally, pues los más mayores pues iban caminando a la zona de la meta del tramo de Cuesta de las Tablas a ver la carrera. Pues como va mucha gente, o iba mucha gente, como si fuera una romería, pues a eso iba. Y así empecé a oír hablar de las carreras. Y hombre, aquellos rallies de noche, para un chaval, no sé, que podía tener 15 o 16 años, era algo misterioso, ¿no? Recuerdo estar en la meta Las Tablas, se hacía el tramo de Weimar y ver las parrillas de los coches, pues el Alfa 75 de Lamberti, los M3, todo eso bajando el mirador y estar escuchando la radio, estar viendo el coche de lejos, luego verlo en las tablas. Y a partir de ahí me fue picando. Es verdad que soy bastante curioso y siempre me gusta intentar entender el porqué de las cosas. Y a partir de ahí fue intentar eso, pero ¿y por qué los coches están aquí y el otro está allí? ¿Y cómo gana uno y cómo gana el otro? Y luego ya te has metido un poco en la parte más técnica. Sí. Iba a ver los rallies en guagua, en fin. Se me abrió la posibilidad cuando acabé la EGB de elegir instituto. Yo en la zona metropolitana, y elegí el Tomás Iriarte porque tenía radio. Había una radio escolar. Y digo, hostia, pues voy a la radio en un programa de motor. Y esa fue la decisión de ir a hacer bachiller al Tomás Iriarte. Vamos, era la vida indicándote el camino. Bueno, era intentar entender que ese deporte, que vamos, era una cosa que a mí me costaba entender muchas cosas y que quería entenderla, ¿no? Estoy hablando de la época de Sen en el Mundial, de José Mari campeón de España con el BMW, de Fernando Capdevila en el Mundial con el Sierra. Y a partir de ahí, pues, meterte en el día a día. Luego, pues, estudia. Yo estoy de los últimos de las pruebas militares. Ah, mira. En fin, fue una infancia, pues, como cualquier niño de aquella época, de vivirla en la calle, no vivirla con el móvil en la mano, porque los móviles no existían, básicamente. Sí. Y donde descubrí por casualidad este deporte, y a partir de ahí, pues creo que me he metido hasta la cocina, no, lo siguiente. Sí, has tenido una trayectoria, pilotos con los que este señor ha competido. Llegaste a correr con Flavio Alonso, con Juan Luis Cruz incluso también, que pasó por aquí. De hecho, ahora que lo nombro, como siempre hago, voy a señalar aquí, si quieren ver la entrevista con Juan Luis Cruz, que pasó por aquí, ya también la tienen ahí. Así que has tenido unos acompañantes de renombre. Sí, he tenido muchísima suerte. Otros dicen que la suerte hay que trabajársela y hay que buscarla, pero yo he tenido muchísima suerte. Con Juan Luis descubrí cómo un amateur se toma las carreras más allá de ser profesional. Brutal, lo de Juan es brutal, y el día que deje de correr es cuando echaremos en falta este tipo de perfiles de piloto que lo ha dado todo por competir, que nos ha traído coches de primer nivel. Lorenzo Raya era otro piloto que se toma las cosas muy muy en serio. Y luego lo de Flavio, que también fue casi una casualidad, empezar a correr con él en la época de la Reform de Canarias con Marlboro, que eso ya suena al siglo pasado. Sí. Donde casi fui pseudo profesional, porque al final te dedicabas a esto. Me dedicaba a esto y a trabajar en la revista, en Motor 2000. Y cuando acabó la segunda temporada, había que decidir si seguíamos o lo dejábamos. Incluso lo comentamos en algún momento, y ese es un poco la decisión que tomas, ¿no? Seguir para adelante y meterte en una vida de temporada a temporada y no sabes qué va a pasar en la siguiente, o intentar ser una persona normal, sí, y tener tu trabajo y ganarte la vida honradamente, ¿no? Cosas como la que ha hecho Rogelio Peñate, eso está en el nivel Dios. O sea, eso, sí, la gente que no sabe ese sacrificio y lo que se está jugando, ignora completamente lo que es convertirse en profesional del deporte. Ahí di un paso a un lado, seguí vinculado a las carreras, pero relacionado más con los equipos, con el hermano de Flavio, con Aitami, en el Audi A4 de circuito. Luego estuvimos en la época del Córdoba World Rally Car, aquellos 2 años que fueron brutales, porque trabajamos directamente con la marca, con el equipo Seas Sport, donde conseguimos el Seas Córdoba World Rally Car más rápido de asfalto del mundo, donde ganamos el campeonato con la era de los Kiss Car.
y luego ya vino un parón hasta que otra casualidad hizo que volviera a competir durante varios años con Víctor. Así que viendo tu palmarés, digamos, sí es cierto que es el nombre que más se repite, el de Víctor con el Evo. Digamos, tu trayectoria más reciente hasta ahora estar en esta fase de inspección, casi que es el nombre que más te ha acompañado, ¿no? Sí, y el número de carreras creo que también puede ser. Exacto, es que al final entre pito y flauta llevamos, no sé, 15 años haciendo cosas, temporadas más completas, luego algún parón, luego carreras sueltas. Y es verdad que hasta el otro día presumía de ser el copiloto que más victorias tenía con Víctor. Porque es verdad que luego en la trayectoria de Víctor pues debe tener ya como, no sé, 12 o 13 victorias absolutas. Y yo era el que tenía 4 con él o 5, así que sí, evidentemente se me asocia mucho a Víctor porque es lo último. Para mí es un placer, y que nos conocemos de toda la vida. El equipo es una familia, no es un equipo de carrera, es una familia. Y digamos, luzco con orgullo el que me pregunten por Víctor o qué vamos a hacer este año a la gente que sigue las carreras. Qué bueno, pues tiene que ser orgulloso, como tú dices. Me parece muy bien. Bueno, Nacho, una de las cosillas que a mí se me ocurrió mencionarte, tú que has tenido esta trayectoria como copiloto, pues tantos años y demás, ¿cómo dirías tú que ha evolucionado el copilotaje con los años? ¿Con el avance de la tecnología? ¿Con cómo han ido cambiando los tiempos? ¿Cómo lo resumirías? Son dos cosas distintas. Hasta el año 2012, quizás 2012 podríamos poner como fecha, los rallies eran una cosa y a partir de ahí los rallies son otra. En el más amplio sentido de la palabra, en tecnología, en coches, en vehículos, en estructura de las carreras, sí. Y con ello evidentemente la labor del copiloto, ¿no? Aquello de que si el copiloto se pierde o se olvida, el piloto se va a salir de la carretera, eso en Canarias no es así. De hecho, cualquiera que haya hecho un par de temporadas y que tenga un poquito de memoria, los tramos se los sabe. Yo me sé tramos completos de arriba abajo. Pero sí es verdad que en aquellos tipos de rally el copiloto hacía mucho de ritmo, ¿no? Era marcar el ritmo, por la forma de cantar, por la entonación. Dabas a lo mejor un punch o frenabas un poco el ritmo, ¿no? en carrera. Hoy en día ya con los vídeos, con los onboard, con la gente antes de los tramos empapándose, no voy a decir que callado hagas al mismo tiempo, pero no hay grandes diferencias. Sí. Si son pilotos igual un poco más de la vieja escuela lo notan más, pero es verdad que el copilotaje ha cambiado muchísimo. Cuando los rallies eran rallies, dedicabas mucho tiempo a preparar el roadbook de las asistencias porque los furgones se movían en la carretera. Y yo recordaba que muchas veces los rallies, independientemente del resultado deportivo, yo me iba para casa contento porque los furgones no se me habían perdido. Ni los furgones ni los coches rápidos que se movían en aquella época, ¿no? Para que la gente lo entienda, estamos hablando de los furgones de asistencia que iban un poco detrás del competidor, ¿no? Moviéndose por las zonas para llegar a determinadas zonas, creo que vas por ahí, ¿no? Sí, o por delante. Los parques de asistencia se hacían de una etapa a otra. En Tenerife, por ejemplo, todos recordarán los parques de asistencia de los rallies Las Canarias en la zona de la universidad. En la zona del muelle, incluso de Santa Cruz, recuerdo algunos. Pero la asistencia era libre. Tú terminabas un tramo, te encontrabas un furgón con tu gente y dependiendo del enlace y la carretera, salías en el enlace y antes de salir en el siguiente volvías a encontrarte un furgón o un coche rápido, ¿no? O vas con los neumáticos, dedicabas mucho tiempo a buscarte al paisano que podías llamarlo si la cosa se ponía tensa con el tiempo. Los neumáticos los cambiabas de tramo en tramo. Todo eso ha cambiado. Es verdad que vamos a decir que no hemos civilizado, porque aquella dinámica no se podía mantener, pero los rallies son otra cosa. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? A otra cosa. ¿Mejor o peor? Pues para gusto colores casi. Pero es verdad que a nivel de copiloto, hombre, ahora mismo no es lo que era el copiloto en su esencia hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Yo diría, teniendo en cuenta lo que nos acabas de comentar y haciendo un poco de síntesis, quizás el peso del copiloto dentro del coche cantando notas como que ya no es tan crucial para que el piloto no meta la pata, ¿no? Porque como tú dices, ya los tramos siempre se suelen repetir, hay muchos vídeos, los pilotos van muy entrenados, entonces porque tú te equivoques en 2 curvas, no es que se vayan a matar dentro del coche, ¿no? No, vamos, eso el que lo piense no está al día de lo que sucede. Yo creo que el copiloto eso aporta serenidad, aporta tranquilidad, aporta confianza al piloto y aporta muchas veces el punto de tener controlado lo que el piloto no debe tener controlado, ¿no? O
viene algún tema de reglaje, viene algún tema normativo. Los tiempos, toda esa historia. Exacto, llegar a los controles en el minuto para intentar que la mecánica llegue con temperatura. Quizás hacer un poco más de psicólogo, ¿no? Yo creo que es un poco más la labor hoy en día del copiloto, no solo en Canarias, incluso a nivel sí, nacional, aunque verá que todavía con los reconocimientos limitados hay un plus, ¿no? Sí. Y luego ya a nivel mundial sí que eso ya es otra historieta. Es otra historia porque teniendo en cuenta cómo viaja esa gente que están todos los meses en un sitio distinto, yo creo que el copiloto ahí sí es vital. Ahí creo que es muy importante, más que en rallies así quizás locales, donde más o menos tú sabes por dónde te estás moviendo. Pero claro, que esa gente está corriendo hoy aquí en Canarias y dentro de 2 semanas o 3 o un mes está en otro país, así que... Y por medio hace test y por medio hace otro tipo de cosas. Aún así, si coges algún vídeo en YouTube de la época de Zhang y Moya en el Mundial, de cuando los resúmenes de Canal Plus, es sorprendente que tú ves las imágenes y normalmente Moya siempre era quien comentaba los post-rally y él sabe perfectamente dónde estaba. Esta es la zona rápida que llegas al cruce no sé qué historia y hostia, y llegas allí, efectivamente... Al final es como todo, es importante, pero por no perderme, que si me pongo a hablar me dan las campanas de fin de año, no son comparables. Los rallies son otra cosa sí, a lo que era hasta el año 2010, 2012. Bueno, pues damas y caballeros, esto es la primera parte de la entrevista. Vamos a seguir, ahondando un poquito más en lo del copiloto antes de pasar, pues como iba diciendo antes, al grueso de la entrevista de hoy, que es pues la parte de inspección de las carreras. Ya por aquí han pasado varios copilotos, así que más o menos ustedes ya más o menos se pueden hacer una idea de por dónde nos van a ir los tiros, porque la tesitura suele ser similar muchas veces. Pero ¿por qué no? Alguna otra curiosidad que a mí se me ocurrió preguntarte, Nacho, es... ustedes como copilotos, que recordemos que son los que van sentados al lado derecho, eso creo que no hace falta decirlo, pero por si hay algún despistado nunca se sabe, los que van en el asiento del miedo, ustedes podrían llegar que no me sale el verbo. A ver, Héctor, piensa, me acabo de quedar en blanco. Ustedes podrían llegar a detectar, que no me salía, podrían llegar a detectar algún mal comportamiento del coche incluso antes que el piloto. Sí, sin duda, sin duda alguna. ¿Cómo lo harías? Esto es difícil de explicar. Cuando piloto y copiloto están en un coche al salir en un tramo, se produce algo, vamos a llamarlo una magia, un estado de zen, no sé, llámalo como quieras, en el que tu mundo se limita al habitáculo del coche. Entonces, tu cabeza procesa las cosas de una manera completamente distinta. Abstracción pura. Desde ruidos, vamos, yo paso, soy bastante duro de oído, pero tengo constancia fehaciente de copilotos que en un tramo escuchan algo y dicen, hostia, este diferencial central está a punto de romperse. Jacobo, por ejemplo, Jacobo Páez, que ha corrido alguna carrera con Víctor, me ha contado la anécdota de ir en un enlace y decir, hostia, esto aquí algo no va bien, y no sabes lo que es, y llegas al tramo y dices, hostia, este diferencial se va a romper, y romperse pocos minutos después. O sea, antes incluso que hasta el propio piloto se dé cuenta. Sí, hombre, yo no sé si el piloto se habrá dado cuenta, ¿no? Pero que tú te lo detectas, sí. Que tú detectas si el piloto va pasado. Lo típico de decir, hostia, levanta que no la damos. Sí, y no hace falta pasarte frenada 7 veces. Que en una nota tengas un matiz y tú percibas que no se ha hecho, que el coche morree o no morree, son dos los que van dentro, ¿eh? Y esa magia, esa simbiosis que se crea, eso a mí me costaría explicarlo de forma razonada a alguien que no lo haya vivido. Y respondiendo a tu pregunta, sí, sin duda. Lo hay como todo. Hay gente más dura de oído, gente que se pone más nerviosa, gente que le falta algo más de experiencia, pero gente que compita por placer, por ese chute adrenalínico que son las carreras, que es una droga, nos guste o no nos guste, sí, sin duda. Sí, sin duda. Es que yo lo preguntaba especialmente por pequeños matices, como, no sé, podrían ser a lo mejor un neumático gastado, el coche desalineado, y yo pensando, pero ¿es posible que un copiloto se dé cuenta de eso? Con la concentración que tiene que llevar para no perder el hilo con lo que está haciendo, aún así tiene capacidad de sobra para estar pendiente también de eso otro, que eso se supone que es más bien la labor del piloto, de notar cuando el coche no va bien, no sé. Hay que vivirlo, Héctor. Yo tengo alguna anécdota de hacer algún tramo cronometrado y luego al final de rally encontrarme a alguien, a un fotógrafo, y decirle, chaval, que te estabas jugando los bigotes en no sé dónde.
Y yo darme cuenta en el momento que estoy hablando con él de, tía, pues yo lo vi ahí en la frenada. En el momento en que pasas en el tramo, tú no has puesto atención ahí, pero tu subconsciente lo ha visto. Y bueno, creo que esto me pasó con Pedro Iván y decirme, Pedro, ¿pero tú en qué estabas? ¿En lo tuyo o viendo los celajes? Sí. Y no puedes responder. No le puedes responder porque realmente vas en lo tuyo. Me estoy seguro que estaba en una frenada, lo ves, pero tú sigues en lo tuyo. Y cuando luego lo ves, dices, tía, tu cabeza es capaz de retener esa información. Que el coche morree, que el coche no vaya bien, que el piloto ande un poco en Belén con los pastores, que no vaya con la luz del cambio cambiando. Sí. Y de hecho, en gente que para mí son profesionales, tú muchas veces los ingenieros ves que hablan con piloto y copiloto por separado, para contrastar información, para que luego cuando vas a ver los datos de la adquisición de datos, valga la redundancia, puedan tener coherencia. Y sí, vamos los dos dentro y los dos tenemos que saber lo que está pasando. Oye, pues en ese detalle no me había fijado yo nunca, en el hecho de que en una asistencia hablen por separado. Oye, me fijaré la próxima, eso no me había yo dado cuenta, ¿eh? Hombre, por algo tú estás dentro del mundillo y yo desde fuera. No, hombre. Todo esto es porque al final echas muchas horas y muchos años. Y como te decía, siempre he sido muy curioso y he tenido mucha suerte. Competí con pilotos muy profesionales, con pilotos... Yo recuerdo con Flavio, debuté en un Corte Inglés, se hacía el tramo aquel que se subía a los marteles de 30 kilómetros, luego se bajaba más Paloma y se hacía el karting. Recuerdo que en el karting me cayó la de Dios y me dijo, a ver, chaval, vamos a centrarnos. De aquí para acá, problema tuyo, y de aquí para acá, problema mío. Y el para acá era el túnel de la transmisión, la caja de cambios, ¿no? A partir de ahí, búscate la puñetera vida. O sea, yo conduzco, todo lo demás es un problema tuyo. Yo he tenido muchísima suerte con el Audi A4 de circuitos, que venía a ser campeón del mundo de circuitos con Jordi Gené. Lo hacíamos correr con la estructura de Rosco detrás. Ese coche luego lo tuvo Roberto Méndez, lo tuvo Ángel Bello. Yo recuerdo de los tíos venir a Tarajalillo y ajustar el cambio por el viento. ¿Por el viento? Y tú decías, pero es que estamos en una carrera de pueblo. ¿Cómo? Claro, tú, en la recta de Tarajalillo, si tú tienes el viento de frente, necesitas un desarrollo de cambio más corto. ¿Hasta eso? Y los tíos sacaban un anemómetro, te lo ponían allí, te decían, pues la cuarta, quinta y sexta, pues no es la de 33, 34, 35, sino la de 30, y armaban el cambio allí. Y claro, yo he tenido mucha suerte de estar ahí con gente muy profesional, y en la época de SEAT, que era la época de SEAT en el Mundial, Toni Cuquerella, que está hecho muy conocido entre la afición con el tema de DAZN, pues era ingeniero del equipo SEAT. Antonio Rodríguez fue copiloto de Pez Basa en paz descanse, era el jefe de equipo. Con toda esa gente tienes trato. Entonces yo me siento un tío con muchísima suerte de haber podido llegar a conocer un nivel muy alto del automovilismo profesional, ¿no? Con Alex Romaní compartimos muchas horas cuando la escuela Marlboro, Motor 2000. He tenido mucha suerte, Yo acabo de alucinar con eso del viento, para que se imaginen ustedes el nivel de precisión o exigencia, mejor dicho, que hace falta tener en determinado nivel de la competición. Eso a mí no se me hubiese ni pasado por la cabeza, pero ya ven que cuando aquí hay premios y repercusión en juego, hay que apretar, y hasta en esas tonterías, que para muchos de nosotros podría ser una tontería, pues ya ven que para otra gente no. Y es alucinante. Por eso, en parte, yo admiro también mucho a los copilotos. Aquí ya lo hemos nombrado varias veces con quien ha venido, porque es una labor que pasa totalmente desapercibida mediáticamente y para la inmensa mayoría de la gente, pero ya ven aquí de boca de Nacho, de boca de Arida y Bonilla, de boca de Miguel Reverón y algunos otros también que han pasado por caras conocidas, que han dejado aquí vigente su historia, que el mundo del copilotaje casi, de hecho incluso creo que hasta Adrián Lugo lo llegó a mencionar, y él lo decía, para mí tiene más peso en las victorias el copiloto que el piloto. Y bueno, en un porcentaje, entiendo que aquí puede haber discrepancias, cada uno opinará lo que quiera, pero... Evidentemente, y gracias a Dios estamos en un país libre para eso. De momento. Pero, bueno, de momento. Efectivamente. Esto es como decir, si no hay pilotos no hay carrera, si no hay organizadores no hay carrera, si no hay aficionados no hay carrera. Todos tienen su papel, correcto, todos tienen su rol. Sí. Más importante, menos importante, pues depende. Habrán carreras donde le habrá ganado el piloto porque le habrá puesto corazón, le habrá puesto ganas y vino Dios a verlo en 3 sitios. Y habrán carreras que le habrá ganado el copiloto porque estuvo espabilado en no sé qué decisión o en no sé qué historia, y carreras que habrán ganado los equipos porque detectaron un inicio de pérdida de aceite en un retén
y pudieron solucionarlo antes de que se rompiera el coche. Sí. Estos términos absolutos en las carreras son muy complicadas. A veces los resultados además no son fiel reflejo de lo que ha pasado. ¿Cuánta gente ha perdido una carrera en el último momento? Sí. Por tontería. Es muy complicado. Cada uno tiene su rol y tiene su papel y cambia mucho en los equipos. Gente copilotos, que la suerte que tienen es que van cambiando de equipo, van cambiando de pilotos. Es verdad que suelen ser gente con más cultura automovilística, entendido por cultura automovilística esta experiencia, ¿no? Por decirlo muy bestia, hoy corres con el equipo de Fernando Capdevila, con Copisport, mañana corres con un piloto de Sport & y pasado mañana con uno de no sé, del Campeonato de España, de los que siguen las copas. Claro, estás viendo 3 formas distintas de trabajar, claro, con 3 tipos de coches distintos, con 3 pilotos distintos, con 3 tipos de notas distintos, con 3 formas de plantearse las carreras distintas. Es verdad que quizás ahí ganas un poco de mucha más experiencia o de enriquecerte más que lo que podría ser un piloto, ¿no? Pero no creo en esto de que el copiloto tenga más peso en las victorias, que depende de muchas cosas. Al final esto es que todos hagamos su trabajo, y algo como lo de las inspecciones, que todos hagamos el trabajo de 9 y el resultado va a ser bueno. De nada vale hacerlo de 10 y el otro lo hace de 5, porque va a salir mal, la foto va a salir mal. Sí, exactamente. Pura matemática, si tienes muchos 10 y muchos 5, el resultado es un 7,5. Y ves cómo me pongo a hablar y me dan las campanas en fin de año. No te preocupes, Nacho, aquí carrete de sobra. De momento no tenemos problema con eso. Voy a aprovechar a hilar con una palabra que tú decías antes, de profesional, ya lo has nombrado varias veces. Y tú que has tenido pues toda esta trayectoria también con pilotos de renombre, pues una de las curiosidades también que nos gustaría que nos explicase, si a ser posible, es ¿qué tiene que hacer un copiloto para poder cobrar por su trabajo? ¿Cuál es el nivel? ¿Qué experiencia debe tener? En fin, ¿por dónde lo llevarías? ¿Qué nos puedes decir? Hombre, hoy en día esta pregunta te la tienen que responder otros. Por eso decía si es posible. Un Rogelio. Tú, de todas maneras, con tu experiencia, ¿qué te puedes más o menos primero imaginar? Tener tiempo. Tienes que tener tiempo. Tienes que tener muchísimas ganas. Tienes que estar dispuesto a, durante muchas noches, o es lo que me pasaría a mí, estar muchas noches pensando si estás haciendo lo correcto, y luego dar con un piloto que valore ese trabajo y que esté dispuesto a pagarlo. Tú puedes ser el tío con un nivel top, Dios, sí, pero si no encuentras un piloto que valore ese tema y esté dispuesto a pagarlo, es muy complicado, por no decir imposible. Pero yo creo que ahora mismo, si eres ser profesional, evidentemente lo más sencillo es ser copiloto a nivel deportivo. Luego igual siendo mecánico o ingeniero lo tienes algo más fácil, pero vamos, lo que hacen copilotos canarios como nombrabas Ariday o Rogelio, sí. Y alguno más que se ha subido, que se ha liado la manta a la cabeza y se ha cruzado sobre todo el charco. Ostras, esto tiene muchísimo mérito, muchísimo mérito. Es que ahora, por nombrar a Ariday, también fue una de las primeras personas que pasó por el estudio en cuanto lo monté. Mira, lo tuve sentado ahí y ahora está en el Mundial. Qué bueno, chapó por él. ¿Cuántos quisieran, no? Sí, y además él lo ha tenido claro desde el principio. Sí, él terminó sus estudios y podía estar perfectamente trabajando de lo suyo, como decía mis padres, trabaja de lo tuyo, y decidió no dedicarse a su pasión, igual que el otro referente que es campeón del mundo. Que no olvidamos que tenemos un campeón del mundo en Canarias, que es Rogelio, ¿no? Exactamente. Que quién lo iba a decir, porque eso a mí me parece una echada para adelante muy buena, y muy osada, incluso si me permiten la palabra, porque hay que tener los cuadrados para dejar atrás algo que sabes que te va a funcionar sí o sí, como son tus estudios. Si más o menos te mueves un poco, consigues trabajo fácilmente, dejar todo eso atrás. Yo voy a ganarme la vida sentado dentro de un coche. Sí, tiene, vamos, delita. Están hechos de otra pasta. En mi opinión, están hechos de otra pasta, porque yo nunca llegué a ese punto, pero sí llega un punto en tu carrera que tú dices, ¿y ahora qué haces? ¿Te la juegas o decides ser prudente? Y hostias, ellos han tirado para adelante, y le han salido bien, y a mí me dan muchísima envidia, Pero envidia sana, aunque sea. Envidia sana, hombre, evidentemente. Yo ten en cuenta que vamos, Rogelio fue uno de los alumnos que fue a aquella escuela Marlboro Motor 2000 y nos conocemos, no sé, yo puedo hacer 25 años, fácilmente. Yo cuando lo veo es como si algo
algo mío está ahí, ¿no? Sí. Y hostia, es que es muy heavy lo que ellos han conseguido, igual que lo hizo Fernando Capdevila en su época, que no había invento en el que no se metiera, el Campeonato del Mundo, el Dakar. Ellos son el Fernando Capdevila de los años 2000. Pues a ver, y aprovechando que hablamos de Aridai, y espero que este año sí le vaya muy bien en el Mundial. Como iba diciendo antes, si ustedes han visto la entrevista, pues ya saben por dónde van los tiros. Si no, pues vayan a verla. También aquí tienen en la etiquetita la entrevista con Aridai. Me alegro mucho por él y quién sabe, a ver si de aquí una temporadita lo vuelvo a sentar ahí para que me cuente cómo van las diferencias, ¿no? Tendrás que pedir audiencia, porque a saber dónde está. Igual está en Nueva Zelanda, o está en Arabia Saudí, o está en Finlandia. O sea, eso es cierto. Que será más la mejor noticia. Si hay que pedir audiencia, será la mejor noticia. Ojalá. Te digo que para mí, sinceramente, es un lujo y un orgullo haber tenido aquí sentado una persona que ahora está corriendo en el Mundial. Eso es lo más, sinceramente. Y también es lo más que ustedes estén por aquí hoy en una entrevista más con nosotros. Esto ha sido pues el primer bloque en el que ya, como iba diciendo, íbamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico de Nacho Eguren en relación al copilotaje. Y ahora sí, ya pasamos al siguiente bloque. Nos centramos en lo que es la inspección de las carreras, que, como iba adelantando antes, va a ser un poco pues el grueso de esta entrevista. Perdón. Voy a poner un corte. No sé si tengo planos de Nacho quizás con Víctor o no, pero de todas maneras algo voy a poner para hacer el corte como siempre. Y ahora seguimos. Y ya está. Y ya llevas aquí 35 minutos hablando. Es que me pongo a hablar y Ni agua has bebido. Tienes que estar dispuesto a, durante muchas noches, o es lo que me pasaría a mí, estar muchas noches pensando que estás haciendo lo correcto y luego dar con un piloto. Damas y caballeros, continuamos en la entrega número 30 de Caras Conocidas con Nacho Eguren. En el primer bloque de la entrevista ya han escuchado su trayectoria como copiloto, un pequeño resumen. Como iba diciendo al principio, vuelvo y repito, vamos a centrarnos más bien en esta entrevista en el tema de la inspección de las carreras, esta ciencia, entre comillas, no sé muy bien cómo catalogarla, en la que una persona, como lo es Nacho Eguren, es la encargada de evaluar una serie de ítems que es concretamente este manualito que tengo en la mano, esto que ven aquí, no sé si se va a ver muy bien en cámara, pero bueno, por aquí pone informe de observación en montaña, así que vamos a pasar examen aquí hoy, porque aquí hay una serie de unos 270 ítems más o menos que se encargan de evaluar personas como Nacho Eguren, en este caso concreto en montaña, divididos en 6 bloques, que se los voy a decir ya mismo. Pues miren, los bloques en concreto de montaña, creo que Nacho Eguren aquí nos va a dar más datos, pero creo que más o menos son los mismos tiros en todas las disciplinas, quiero decir. Y se evalúan aspectos como la documentación de las carreras, la organización, la seguridad, el desempeño de los oficiales, un apartado de varios y otro de sostenibilidad. Pues dentro de estos 6 bloques hay más o menos 270 ítems, en el caso de montaña puede variar, entiendo que dependiendo de la disciplina, si es rally, si es slalom, si es montaña, y para eso tenemos aquí a Nacho. Espero que ustedes hayan hecho la tarea, que esto ya lo he anunciado en Instagram, que íbamos a hablar de esto hoy, así que espero que vengan con la tarea hecha, y para eso tenemos aquí a
a Nacho Guren, que lleva ya unos añitos en esto de la inspección de las carreras, observador de montaña en este caso. Y Nacho, por empezar por el principio, y aquí me ves con la tarea, yo hice la tarea. ¿Hiciste la tarea tú? No me queda otra. Bueno, exacto. No me queda otra porque en 3 semanas arrancamos la temporada con el Boquerón. Esa era la respuesta que yo quería escuchar. Muy bien. Bueno, Nacho, por empezar por el principio, evidentemente, dinos, pues, de manera resumida, en qué consiste esto de la inspección. Ya yo lo he introducido más o menos. ¿Qué es la inspección de las carreras y qué hace una persona como tú? Pues mira, la observación o la inspección, como lo queramos definir, al final es un examen. Es un examen al que se someten a todos los organizadores. En el Campeonato de España, absolutamente a todos. En Canarias, solamente las pruebas que organiza la Federación Tinerfeña. La Federación Canaria lo tiene recogido en su reglamento, la posibilidad de examinar, de observar, de inspeccionar las pruebas, pero a fecha de hoy, la única federación que ha cogido el toro por los cuernos y que lo aplica la Federación Tenerife, además desde hace 4 o 5 años, básicamente desde la entrada de Paco Negrín. Ese examen, como bien decías, al final toca toda la prueba. Desde ya, el Boquerón ya está bajo observación, porque ya están los plazos en el que hay que presentar la documentación, en el que hay que abrir periodo de inscripciones. Este año, con los cambios en el tema de la regularidad, hay unos 7 días en el que hay que estar pendientes si se cumplen o no los requisitos reglamentarios. Y acaba pues un mes después de la prueba, donde después de alegaciones, dimes y diretes entre organizador y observador, se da por finalizado el informe. ¿Y qué pretendemos? Intentar evaluar la prueba teniendo siempre el estándar al máximo. Es decir, no buscamos que tengan un 5 y que aprueben. El estándar es el máximo y a partir de ahí se descuenta. O sea, una evaluación por comparación, podríamos decir. En plan, cojo lo más top y de ahí pues... Hay un patrón, efectivamente, el informe es el patrón, esos 200 y pico ítems es el patrón y están siempre montados al máximo. ¿Eso qué implica? Porque hoy podemos decir con boca llena en Tenerife, que si cogemos todas las puntuaciones del año pasado, sin ir más lejos, del Campeonato de Montaña de Tenerife, coges la media, de esa media hacia arriba, cualquiera de las pruebas podría hacer Campeonato de España sin ningún tipo de problema. Ahí faltaría el dinero que te cuesta hacer Campeonato de España y a lo mejor afinar alguna cosita. Y entre las top 3, top 4, estar en un Campeonato de Europa sin ningún miedo. También. Sin ningún miedo. Habría que afinar algunas cositas, porque el Campeonato de Europa ya son palabras mayores, son 30 Merlin y esto ya hay que afinar un poquito algunas cuestiones en seguridad, pero nuestro nivel en las pruebas de montaña, que son las que controlo, es altísimo, sin ningún género de duda. Primero porque así lo reflejan los informes de observación, y luego porque cuando vienen los observadores de la Federación Española, bien para la Copa o bien para los Loros, que es el Campeonato de España, así te lo hacen saber. Con lo cual es un orgullo que todo ese grupo de organizadores sean tíos comprometidos y que quieran hacer las cosas siempre aspirando al máximo. Sí. Y luego dentro de eso, ya por detalle, pues podemos mirar desde que esté el tablón de aviso de la prueba activado en tiempo y forma, hasta si está la bandera de Recalvi como patrocinador del campeonato en la entrega de trofeos. Por medio, temas de seguridad, si han habido ayudas para los pilotos, si han habido acreditaciones para prensa, 270 ítems. Sí, es lo que estaba diciendo antes, los he contado varias veces para asegurarme y estoy seguro de que incluso me pude haber equivocado, pero pónganle 270, 5 arriba, 5 abajo, son al menos los que hay en el informe de montaña que me iba diciendo. Que otra de las cositas que hay por aquí para preguntarte, Nacho, evidentemente tengo que preguntarte cómo demonios decide uno hacerse observador, estar en el mundillo y acabar siendo observador. ¿Por qué? Pues no tengo una respuesta. ¿No? No, sé que hubo una conversación en la federación entre el presidente y Yaiza Alonso, y Yaiza me dijo una tarde: oye, que están buscando observador para la montaña, que si te apuntas. Bueno, conversación con el presidente. En aquel momento solo había un observador en Tenerife, que era Iván, pero que era imposible que llegara a todo porque son muchísimas pruebas, y se empezaban a desdoblar hasta el punto de que ahora somos 3 por disciplinas. David hace rally, Iván hace tierra y yo hago montaña. Y poco más, una conversación con el presidente, con Paco Negrín, que me traslada básicamente esto que estamos hablando. Él quiere que las pruebas se hagan con el mayor estándar posible.
y luego con Chus Márquez, que es el director deportivo y del que, digamos, dependemos jerárquicamente. Digamos que nuestro jefe deportivo es el director deportivo de la Federación de Tenerife, que es Jesús Márquez. Entiendo. Bueno, aquí tiene una respuesta un poco ambigua, pero oye, a través de una conversación acabo haciendo lo que es ahora Nacho, así que ya está, no hay más. Sí, o sea, no, es verdad que tienes que tener, digamos, cierta experiencia. Sí. David, por ejemplo, ha sido y es deportista en tierra, ha sido comisario técnico, con lo cual conoce un poco las dos vertientes. Iván tiene muchísima experiencia en península, incluso en pruebas top. Yo he sido un entrometido y salvo correr he hecho prácticamente de todo, y es verdad que te permite ir a la prueba con una visión amplia, ¿no? Yo en este caso actúo de observador en montaña con la licencia de director de carrera. Entonces, bueno, sé un poco cuál es el intríngulis de este asunto, y luego me considero deportista, pues cuando un piloto viene y te dice, oye, que es que aquí no han resguardado alguna cuneta y se mete la gente de los turismos, tiran piedras para adentro, y luego llegan las barquetas y se hacen un desastre por debajo. Sabes de lo que te está intentando transmitir, ¿no? Y lo tienes en cuenta. Entonces, siempre no es el primero que pase por la calle, pero con un poquito de interés e intentando ponerte en cada uno de los roles que hay en la prueba, prensa, aficionados, organizadores y deportistas. Es un trabajo de simplemente ser notario, dar fe de lo que estás viendo. Es que yo creo que eso que acabas de comentar es muy importante, el hecho de haber pasado quizás por esos eslabones previos, porque como tú ya nos estás ejemplificando, eso de que un piloto venga y te diga algo, a lo mejor si tú no has pasado por esa fase de piloto, de copiloto, tú dices, ¿por qué me estás diciendo eso? Es una tontería. O sea que me parece útil el que hayas venido de abajo, digamos. Sí, de hecho, esto de las piedras me lo dijo Jonathan en Los Loros el año pasado. Oye, ¿te has fijado que no? El año pasado no, el anterior, en el 24. Claro, cuando te lo cuentan, eres consciente del tema. Y si todavía tienes opciones de hacer alguna pasada, de comprobarlo con tus ojos. Hostia, pues verdad, había que haber balizado esa cuneta y no se hizo. Tienes que ser receptivo. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. No somos omnipresentes, no estamos en todos los sitios a la vez. Pero sí intentamos dar fe de lo que vemos en base a un guión que todo el mundo lo conoce desde el minuto uno. De hecho, este año, creo que hace 2 jueves o así, o 3, ya hubo la reunión, se presentó el informe, se discutió, se afinó alguna cosa y se le trasladó a los organizadores. Y a partir de ahí, disfrutar de las carreras. La verdad que es otra forma de estar activo y de estar metido en el follón. Sí, ya tú, como nos ibas diciendo hace nada, te consideras deportista, entonces es algo que, digamos que te nace en cierta parte también. Sí, hombre, yo lo que quiero es correr. Claro, por eso me sorprendió antes el hecho de que tú hayas decidido serte observador viniendo de donde vienes. Hombre, a ver, la vida luego te lleva por donde te lleva, la edad, la forma física, el tiempo, bueno, el dolor de cabeza, las rodillas. Las rodillas. No he llegado a ese punto, pero también. Sí. Y tú sabes que estás para correr otro tipo de pruebas que no. Quiero correr en un coche que te ponga la adrenalina a 3000, de que salgas sabiendo que vas en el límite y luchando por algo, no competir por competir. Eso es lo que a mí me gustaría, pero claro. Soy realista. Y eso es todo. Yo estoy muy lejos de aquel año 96 y de la época de la reforma Alboro. Estoy muy lejos de esa situación. Sin embargo, pues sí, las carreras no he hecho otra cosa. De hecho, profesionalmente me dedico al sector del automóvil y mi afición es el automóvil. O sea, que es que no me voy a dedicar ahora a la pesca o a jugar a las bolas y a las petancas. Sí. Pues es una forma de estar en el deporte. Ya tenías tu vida hecha desde hace bastantes años y este era el camino, por lo que nos estás contando. Entonces tiene sentido todo lo que nos está contando Nacho ahora mismo. Por hablar un poquito más de en este apartado de la inspección, Nacho, ¿cómo dirías tú, pese a que llevas creo que son 3-4 añitos más o menos, ¿no? Me habías dicho, en el tema de la inspección. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la inspección? Quizás no estos 3-4 años vista, sino de más atrás. ¿Nos podrías decir más o menos cómo ha evolucionado hasta hoy? Mira, yo conozco la inspección, pues yo creo que la primera que sufrí debe haber sido año 98, por ahí, en el Rally Villadeje Campeonato de Europa, cuando vino a Santa Cruz. Y es exactamente lo mismo. Viene un señor con un librito y te examina. Ahí es cómo te tomes las cosas. Si te las tomas por el sentido de ser proactivo y de mejorar, o te piensas que viene alguien con la pistola cargada a darte 2 tiros y a fastidiarte, ¿no?
A partir de ahí ha evolucionado porque todo ha evolucionado. Claro. O sea, la inspección, pues de esos 270 ítems, yo diría que fácil 200 son ítems reglamentarios. O sea, son cuestiones reglamentarias que las asambleas han aprobado, que están en las múltiples páginas de normativa que tenemos en nuestro deporte, que es un tema que alguien algún día se lo tendrá que hacer mirar, Sí. y que lo que intentamos es que se cumplan. Y luego digamos que igual hay 70 en números redondos que son temas más de calidad, de intentar que la prueba tenga un estándar de imagen, que tenga un estándar de sostenibilidad. Sí. Y ahí no te diría que han cambiado demasiado. Ha cambiado porque ha cambiado la normativa, han cambiado las formas. Antes los cierres de carretera lo hacía la Guardia Civil de Tráfico y ahora lo hace personal habilitado de la DGT. Pues eso ha cambiado evidentemente y se mira de otra manera. Pero en el fondo y en la esencia es exactamente lo mismo. Es al organizador ponerlo delante de un espejo y decir, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho menos bien, y ojo con esto, hay que mejorarlo para el año que viene. Por lo que nos decías entonces, gran parte de lo que aquí sale tiene cierta base, bueno, cierta no, tiene base legal. O sea, contra eso no se puede rechistar. O sea, está escrito, básicamente. 200 ítems, por decir una cantidad, Sí. pero vamos, el 90% o el 85% del informe tiene su justificación legal. Está referenciado al artículo en donde está eso escrito, donde pone que me lo invento. No me lo invento, quiero decir, pongo un ejemplo. Sí, va a sí. decir, pues no dice que te lo estás inventando, no. Pongo un ejemplo. En las líneas de meta en montaña tienen que haber 2 banderas rojas, 2 pancartas con 2 banderas rojas. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo que soy más guapo que nadie? No, porque está en el artículo 9.3.2.5, tercera línea de las prescripciones comunes de la Federación Canaria. Eso no lo decido yo, eso lo decide una asamblea en el que están los deportistas, en el que están los organizadores, en el que están los oficiales, y está aprobado y está en vigor. Sí. Ahora usted, organizador, cumpla con eso. Y eso puede ser fácilmente el 90% del grueso del informe. O sea, alguien que quiera pelearse contra esto, realmente se está peleando contra un reglamento. Sí, muchas veces sí. De hecho, la gran diferencia de nuestros informes con los de Federación Española, por poner esa referencia, es nuestros informes no salen del ámbito, vamos a decir, confidencial entre el observador y el organizador en ningún momento. ¿Eso qué significa? Que cuando acaba la prueba, Sí. hay aproximadamente un mes entre plazo va, plazo viene, en el que el organizador tiene capacidad para decir, oye, aquí te columpiaste, o no estoy de acuerdo con esto, o no me pongas esto porque esto no es verdad, y aquí tengo yo pues una foto, un vídeo, o lo que sea para pelearlo. Y los informes se modifican. Yo puedo haber terminado un informe de la prueba del Boquerón que tenemos ahora el domingo por la noche, tenérmelo 1000 puntos, y José Andrés como presidente de la escudería decir que no está de acuerdo con esto, con lo otro, y hay un intercambio de información y de documentación, y de esos 1000 puntos acabar con 1050 o con 950. Sí. Y es parte del juego. Eso se cierra y hasta final de año no se hacen públicas las puntuaciones. Sí, es verdad que si el observador detecta alguna cosa fuera de lugar, sí comunicas a Federación para que luego ellos actúen lo que tengan que actuar. ¿Qué puede ser fuera de lugar? Pues un cierre de carretera que no esté bien hecho, alguien que tiene que tener licencia y que no has podido acreditar que tiene la licencia en vigor, este tipo de cuestiones. Pero hay pocas discusiones. O sea, discusiones como tal de agria, cuando un organizador y un observador entran en esa dinámica, evidentemente, repito, no tenemos la verdad absoluta, ni tenemos el don de la ubicuidad, y podemos haber visto algo que en ese momento se produjo, pero que no fue lo genérico de la prueba, y ahí es donde, digamos, el criterio organizador pues puede ser un poco más subjetivo. Pero yo, vamos, en mi experiencia, está en la tercera temporada, con los organizadores siempre ha habido un talante muy positivo y muy constructivo. Y de hecho hay pruebas que en el año 23 regulín, y que el año pasado estuvieron en el top 3. Sí. Y eso, vamos, es para aplaudir al organizador, porque ha querido hacer su prueba mucho mejor de lo que ella la hacía. Eso es positivo porque quiere decir que hay un interés, entonces. Totalmente. Qué bueno. Totalmente. Qué bueno. Que ahora, por hablar un poco de esta relación que suelen tener ustedes a veces con los organizadores, a mí me gustaría preguntarte por ese momento en el que
Bueno, antes de formular la pregunta, yo personalmente puedo hacer un símil, seguramente me vas a entender, Nacho, con los observadores. Son como el profesor, que me viene a mí a poner la nota, ¿no? El policía de la subida. El profe capullo que me viene aquí a molestar, digamos. Ustedes saben por dónde voy. Con lo que bien que he hecho yo este trabajo y ahora me viene a mí a puntuar este hombre aquí. Ya saben por dónde voy. Yo quería preguntarte si tú, cuando apareces en escena, notas como que cambian semblantes, como que la gente, oh, Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tú notas como que la atmósfera cambia, como que te intentan bailar el agua un poquito? No sé. Porque al final la nota la pones tú, por mucho que haya cosas de sí, no, que aquí esto ya si no me olvido, se los enseño después. Hay muchas notas que son sí, no, y ya está. Pero hay muchas que son de sí, bien, muy bien o no. O sea, vamos a ver si aquí me pone buena nota, no sé. A ver, por suerte, por desgracia, llevo demasiado tiempo en este tinglao. Y si me apuras, los organizadores más antiguos son de mi época. Con lo cual ya sabemos todos del palo que cojeamos cada uno de nosotros. Sí. Y luego es verdad que hay organizadores que se toman esto con más interés que otros. Esto no significa que las pruebas vayan a meter a alguien en la cárcel, sino que las pruebas se hacen correctamente, pero en un mínimo. Y organizadores que se lo toman muy en serio y que aspiran al máximo, y que muchas veces las peleas son con ese grupo de organizadores. Que tú llegues a un sitio y el organizador se moleste, pues hostia, es que cada uno se toma las cosas como considere. Que te hagan la pelota tampoco. Tampoco es que nos conocemos todos. Es que ahora salimos y nos vamos a tomar un agua y nos vamos a encontrar un organizador allí. Es que sabemos por dónde cojeamos. Sí, claro. Yo soy oficial, es que igual hoy estoy con un organizador evaluándolo. Voy a poner la escudería Daute, que tiene el Rally Norte ahí a la vuelta de la esquina. Estás evaluándolo, pero es que en la siguiente prueba, que es un slalom, estás compartiendo colegio de comisarios deportivos con ellos. Entonces, claro. Por ese lado hay poco. Que tú me dices de los organizadores quién se lo toma con más interés y quién con menos. Soy capaz de hacerte la lista. No te la voy a hacer, evidentemente, pero hay organizadores que les da exactamente lo mismo. Y bueno, y están en su derecho siempre y cuando organicen la prueba conforme a los mínimos que marca la normativa, y gente que se lo toma muy, muy, muy en serio, que te pelea hasta el último medio punto del informe. Yo, sinceramente, ese tema, como lo describías, yo no lo he percibido. Por ponerte una anécdota, he actuado algunos años de oficial permanente de la Federación Española en el Super Ser, y amor, eso sí lo notas cuando llegas a un sitio que no te conocen. Llegas a un sitio que tú sabes quién es el organizador, porque has coincidido en el seminario de la Federación Española o en algún sitio, y que no te prestaba la más mínima atención, y llegas allí siendo comisario deportivo y, hostia, y notas que tienen interés en que estés bien, ¿no? Pero bueno, en Canarias, que primero nos conocemos hace mucho tiempo, y segundo, estos son islas y te tropiezas en el bar, en el supermercado, en el avión yendo a trabajar, y por ahí en mi caso nunca he tenido esta sensación. Eso lo noto yo, lo de conocernos todos, incluso hasta yo, que llevo relativamente pocos años en este mundillo asiduamente. Yo salgo y siempre somos las mismas caras, casi siempre. Es raro ver a alguien nuevo porque casi siempre somos los mismos, así que te entiendo perfectamente cuando dices eso. Sí, y luego, hombre, eso, que llegas a una prueba que tú sepas que el organizador se lo toma con no demasiado interés y te intente tomar amor el pelo porque intenta hacerte la trampilla. Hostia, pues claro que te molesta, pero bueno, tú te vas al informe, das fe de lo que tienes que hacer y a correr. Sí. Que luego se termina en alguna discusión agria de 10 minutos, pues bueno, esto es parte de la historia. Es cuando estás de edición de carrera y tienes que tomar una decisión, pues, que puedes perjudicar a alguien sin interés, o sea, sin intención de hacerlo, pero que lo puedes perjudicar en una adjudicación de tiempos en una bandera roja, o un comisario deportivo que tiene que penalizar a alguien. Pues, tía, pues esto es que es parte del negocio. Si no quieres pasar por ahí, no te dediques a esto. Exactamente. Dedícate a otra cosa. ¿Entienden ahora por qué iba diciendo antes de que hago el símil con el profe? Porque es que lo está describiendo más o menos de la misma manera. Está en una tesitura similar, una profesión y lo que hace Nacho. O sea que más o menos podemos hacer un símil. Y yo, antes de olvidarme lo que iba adelantando me gustaría que viesen pues alguna hojita por aquí. No sé, a ver, aquí tengo, a ver, alguna que me sirva para lo que quiero ejemplificar. Mira, creo que esta por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos punto
cogí esta como pude haber cogido cualquier otra, ¿vale? No lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos un punto en el que estamos evaluando la zona de reagrupamiento de vehículos tras meta. Y para no meterme aquí a describir todos los puntos, aquí concretamente en este aparece pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subpuntos. Y si en la página siguiente hay más, pues siguen perteneciendo a este mismo subbloque, digamos, al punto 2.7. Y esto es lo que yo decía antes. Si se fijan, hay una serie de calificaciones, en la que en este caso pues el 6 no se tiene en cuenta y hay algunas en las que son pues excelente, sí, no, excelente, sí, no, sí, no, y así es más o menos como se evalúan las carreras en este aspecto. Por eso decimos que siempre hay una cierta parte subjetiva como a la hora de evaluar cualquier cosa en la vida y es complicado. Yo la verdad que cuando leí este informe pues me quedé sorprendido porque vi tantos puntos que son los que iba diciendo antes, más o menos 270, 5 arriba, 5 abajo, más o menos en montaña en este caso. Y esa pues era una de las siguientes cuestiones, Nacho, que ¿cómo demonios les da a ustedes tiempo de evaluar todo esto? Sí es cierto que nos decías antes que hay una pequeña parte que se hace antes, o sea, ya están trabajando, pero ¿cómo hacen en el día de la carrera, no sé, ponle 200 ítems en un día, no sé, más o menos por hacer un número? ¿Cómo les da tiempo de hacer todo eso? Hombre, en slalom y en montaña lo tenemos más fácil. Claro, porque estás en un espacio muy acotado, sí, y además tienes varias opciones de revisarlo, por decirlo de alguna manera. En rally, pues en este caso David lo tiene más complicado, porque el que tiene que hacer el recorrido y él va a dar fe de lo que ve en el momento que él pasa. Lo que pase por delante o por detrás, pues es algo más complicado. En el caso mío de montaña, hay una parte importante de la actividad que es previa. Toda la parte de documentación ya, pues estamos en a 23 días por ahí o 22 días del boquerón, pues ya hay que estar viendo cuestiones de papeleo. Sí, que de hecho aquí, no sé, dudo mucho que lo lean, pero aquí se los digo yo de palabras, es el primer bloque. De hecho, lo que está diciendo Nacho es el bloque de la documentación, es uno de ellos. Sí, me ha leído el pensamiento y te iba a decir, y a partir de ahí todo es muy secuencial. Si tú coges el informe, sí, básicamente lo que haces es ir caminando en el eje cronológico de una prueba. La presentación, la lista de inscritos, las verificaciones, sí, el parque cerrado nocturno, sí, la zona técnica de salida, el tramo cronometrado, la zona de meta, el parque cerrado final, la entrega de trofeos, es secuencial. Cronológico todo, sí. Y luego, ¿verdad? Que tenemos ayuda. Yo, por ejemplo, cuando te recorre el tramo, llevas una GoPro y grabas todo. Fotos, no sé, en cualquier prueba puedo tener 600 fotos. Porque hay muchas cosas que tienes en la cabeza porque ya llevas mucho tiempo haciéndolo. Desde el año pasado el calendario fueron 10 pruebas y yo hice 8, creo recordar. Te lo terminaste yendo muy, muy secuencial, ¿no? Sí. Y lo que a lo mejor a ti te cuesta, lo detectas al minuto 1, pues lo llevas haciendo. Pero luego te ayudas de eso, en casa cuando llegas, de revisar los vídeos, de revisar las fotos y confirmar que lo que has anotado a mano se cumple, ¿no? Entiendo, por eso decía al principio que es una ciencia, todavía no sé muy bien cómo catalogarla, lo digo ciencia por decirlo de alguna manera, vamos a acotarlo a actividad, vamos a dejarlo ahí que no suena tan flipante, digamos, vamos a dejarlo en esta actividad en la sombra de la competición. Me parece súper complejo, básicamente por el hecho de que, como íbamos adelantando antes, hay muchas cosas que son subjetivas que quedan supeditadas un poco al criterio del observador en algunos casos, pero entiendo que esa parte es donde más te pueden a ti tocar un poco las narices los organizadores, ¿no? Porque, oye, ¿por qué me pusiste aquí menos nota de la que a mí me hubiese gustado que me pusiera? Y donde menos discusión hay. Ah, sí, incluso. Hay algún punto que evidentemente el paso de bien a excelente, aunque intentamos tabularlo en la descripción de ese punto, sí, puede traer opiniones diferentes. Nacho, perdona, sigue describiendo, lo voy a buscar algún puntito pero de eso. Son las que menos, son las que menos. Antes igual se nos pasó, ese sí o no se convierte en un punto. Si es no, es un -1, un -2, un -3. Si es un sí, un 1, un 2, un 3. Si es un excelente, en un 4, un 5, un 6. Y en un wow, que creo que este año en el informe hay muy pocos wow, a un 7, un 8, ¿no? Y tiene mucho más peso siempre el bloque de seguridad que el resto de bloques. Entonces, todo eso sí, ¿no? Se convierten en puntos y es lo que da la clasificación. Y esos ítems, hay algunos, se puede decir igual que hay 8, 10, 12 ítems donde puede haber una discusión de un cambio de criterio, pero no es el grueso del informe. Sí, entiendo. Por eso decía antes, Nacho, sigue hablando en lo que yo busco un puntito, pues acabo de hacer eso mismo. Y aquí, por ejemplo, el apartado 4.3, entiendo que esto es de seguridad, si no me equivoco. Lo tengo que estudiar más, no me sé exactamente el bloque al que pertenece, me lo he cogido así al azar. Y aquí, por ejemplo, uno de estos aspectos que se presta a esta subjetividad, pues podría ser, controló de forma eficiente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es eficiente? ¿Cómo se mide eso?
Así que Nacho, en este ejemplo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir en este puntito aquí, si lo quieres leer? Termina de leerlo porque seguro vale, que lo explica. Tú mismo. Controló de forma eficiente la seguridad del público, y aquí es donde vienen los matices. Evitando caminar por el trazado, nunca detrás de viviendas o de zonas prohibidas, y participantes, especialmente en el caso de actuación por accidente y valoras por el observador. Esto significa que tú subes en la inspección de seguridad y ves gente detrás de una bionda en una curva determinada. Biondas son las vallas. Sí. En una curva determinada y ya por eso vas aquí y lo machacas. No, los observadores no tienen capacidad ejecutiva en las pruebas. Nosotros solo damos fe de lo que pasa. Pero es verdad que si tú detectas esto, el jefe de seguridad no se ha dado cuenta, no voy a decir que pase el tema y no se ha dado cuenta, y se lo comenta, el jefe de seguridad lo retira, evidentemente tú no lo valoras negativamente. Claro. ¿Qué ocurre? Que luego te encuentras un vídeo en tu canal de esa misma imagen. Ya me está echando culpa. En la prueba y vuelve a estar el personaje de turno allí. Sí. Ostras, y es donde empiezas a dudar. Porque además, en nuestras pruebas sabes dónde son focos de problema. Y sabes si lo que se ha tomado en serio el evitar que eso suceda. Sí. Porque luego nos olvidamos que en nuestras carreras, en 20 años, han habido fallecidos. Sí. Y eso parece que nunca nos acordamos. Por suerte pocos, pero sí. Pocos, pero lo han habido porque es un deporte de riesgo. Y cuando un coche pierde el control, eso no sabes a dónde va a acabar. Entonces, ¿qué hace que pases de correcto a excelente? Este tipo de cosas. El interés que ha mostrado el organizador, que las excepciones sean cero o muy cerca de cero. Y evidentemente es discutible, pero esto cuando ahí, por ejemplo, lo pones en negativo, que es donde viene el problema, porque en este caso es un menos un punto de su total, tú normalmente tienes este argumento. Oye, la curva del Mirador del Boquerón, que la tenemos dentro de 3 semanas, tú sabes que hay un foco de conflicto. Lo sé yo y lo sabe cualquiera que haya hecho esa prueba de espectador. Sí. Te has preocupado, te la balizaron, la vallaron, reforzó con 2 comisarios, tenía la policía local. Si luego se pone un energúmeno allí, hostia, es muy difícil que tú lo pongas como negativo. Más bien todo lo contrario, porque has visto que ha habido un esfuerzo y que ha habido una voluntad de que eso no suceda. Entonces, hombre, es una labor donde hay que intentar ser lo suficientemente consciente de lo que estamos hablando. El rol del organizador, el rol del deportista, del espectador, porque tampoco puedes poner a la gente en el pico del Teide. La gente va a ver una carrera. Claro. Tiene que estar ahí, tiene que sentir el paso, y tiene que oler la gasolina. Y la prensa, que son, digamos, los 4 actores de este tema. Sí. Pero en este caso, ¿dónde está el paso de correcto a excelente? Pues evitar que haya gente cambiando por el trazado, que no haya gente en las biondas, que si los hay, el jefe de seguridad ha hecho labor por evitarlo. Eso es lo que se valora y es lo que hace que se cambie de baremo. Pues por eso quería que Nacho más o menos lo explicase, que para eso él es la persona indicada más que yo, evidentemente. Como ven, pues, cierto es que hay a veces este factor de subjetividad, digamos, pero incluso ya ven que en esos casos está acotado, por lo que está en la descripción después del puntito, pues está esa pequeña anotación que es lo que hace que, como Nacho comenta, pase algo de ser bien a ser un muy bien, por ejemplo. Y también otra cosa importante que ustedes podrían tener en cuenta es eso, de que cuando algo es muy, muy negativo, incluso resta puntos. Por eso estaba diciendo antes que ustedes son un poco vistos como el profe Capullo, que si hace algo mal encima te quito puntos. Sí. Pero bueno, es lo que tiene la evaluación, que íbamos diciendo antes, que es algo pues que tiene pues siempre un cierto factor subjetivo, pues y ahí es donde entran las discusiones. Y bueno, es lo que hay en este mundillo, no hay otra. Nacho, antes de cerrar este bloque y pasar al siguiente, que recuerden que siempre solemos partir las entrevistas en el canal en 3, vamos por el segundo, ahora ya pasamos al próximo. La siguiente cosilla... Perdón, igual nos hemos puesto demasiado profundos con esto. No te preocupes. Igual la gente ha apagado y se ha ido. No creo, espero que no, porque esto, como ustedes saben, en el Frenos al Rojo siempre intento dar visibilidad no solo a los pilotos y copilotos, evidentemente, sino a todo lo que esté relacionado con el automovilismo. Y esto, pues, como iba diciendo al principio, puede ser una labor que pase desapercibida, pero conviene que ustedes lo entiendan también para que vean por qué en algunas temporadas unas pruebas están arriba y otras están abajo, porque al final para eso son en parte estos informes, y dependiendo de la puntuación que obtengan las carreras, pues algunas estarán más por encima de otras en los campeonatos, en certámenes superiores o en certámenes inferiores. Para eso, al fin y al cabo, pues son este tipo de informes. Y antes de pasar al siguiente bloque, Nacho, que quizás sea un poquito más personal, ¿tú cuál dirías de todas estas cosas que se evalúan en las pruebas? ¿Cuál es el error más común que has visto tú? Pues un error de estrategia. Intento explicarme. Además, lo comentábamos antes con otra cosa. El informe no busca...
sea, la prueba 10 no existe. No existe. La prueba 10 no existe. No existe. ¿Por qué? Porque tendría que darse la circunstancia de que todo el escenario en el que se desarrolla la prueba, no solo el tramo, sino el tramo, el parque asistencia, el parque cerrado nocturno, las verificaciones, fuera de libro, que no hay ninguna en Canarias, y además el organizador lo bordara. Y hay demasiadas cosas que escapan del control del organizador. Partiendo de esa premisa, lo que sí buscas es que en esos bloques en los que está dividida la inspección tenga la mejor nota posible. Pero la mejor nota posible nunca va a ser el 10. Será un 9, un 9,5, un 8, un 9. Y en esa estrategia, el organizador que lo ha entendido y que lo aplica, lo hace bien en documentación, lo hace muy bien en seguridad, lo hace bien en sostenibilidad, lo hace bien con los oficiales, está arriba, es top. El que se vuelca en la seguridad, en el que el tramo lo encinte dedicándole 37 kilómetros de cinta roja a encintar el tramo, hostia, pues habrá hecho un esfuerzo encomiable, un esfuerzo económicamente que le habrá costado un dineral, que en tiempo le habrá costado un dineral, pero si lo demás no lo ha hecho bien, es que va a estar de mitad para abajo. Es que es lo que decíamos antes, la media entre un 10 y un 0 es un 5. Exacto. Entonces, ¿cuál es el fallo más habitual? Que el organizador no entienda esto. Que el organizador diga, no, yo lo que quiero es montar la prueba y que la prueba sea un espectáculo. Sí, pero es que la prueba no es el sábado entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. La prueba empieza 45 días antes, cuando hay que presentar la documentación, y acaba con el levantamiento del parque cerrado. Y a nivel de observador, cuando se remiten los informes de repercusión en prensa y alguna otra cuestión. El organizador que ha entendido eso tiene una prueba top, está arriba y puede aspirar a lo que hablamos antes, a un campeonato de Europa, que es el World Rally Car de la montaña, sí. Es el campeonato de Europa, con dos cositas más y dinero, porque eso cuesta claro. Dinero en derechos de calendario, en traer gente, eso cuesta dinero. Yo creo que ese es el principal error, y además que se repite. Cuando te das cuenta, el organizador ya sabes cómo le va a salir el informe viendo un poco cómo actúa, ¿no? O sea, lo entiendo desde ese punto de vista estratégico. Sí, no lo había pensado así, pero tiene sentido por el hecho de que si tú a lo mejor, suponte que soy el organizador y tengo pues más recursos para dedicarle a esto, pues claro, lo evidente es que le dedique más recursos a esto, pero ¿qué implica? Que todo lo demás los voy dejando un poco a medias y entonces dejo cosas que no están tan bien por atender a una que sí está bien, pero claro, ese desbalance hace que luego la media sea inferior. Mira, uno de esos, se me ha venido a la cabeza, uno de esos artículos que a veces traen guerras entre el observador y el organizador después de la prueba, cuando evalúa si ha habido ayuda a los equipos. Importante. Hay un punto que evalúa de, oye, ¿el organizador ayudó a los equipos? ¿Qué se considera ayuda? Oye, por la inscripción son 250 euros, la rebajó. Y eso vas a mirarlo en el reglamento particular. Tú el reglamento particular de la prueba y dice, la inscripción cuesta 150 euros. Ostras, eso es una ayuda, has quitado 100 euros de la inscripción. Ahí se puntúa y se puntúa positivamente. Que hayan ofertas de hoteles. Tú te vas a la web, dices, oye, para los equipos participantes hay un precio especial en el hotel El Médano. Y ves la tarifa y le escribes al hotel y el hotel te responde que sí, que hay tal. Oye, lo aplaude. El error del organizador, cuando ves eso, que tú le pones que no ha habido ayuda. Porque tú has visto en la lista, en el reglamento particular, que la inscripción son 250 y te dice, ostras, pero es que ya ayudé a Pepito, a fulanito, a menganito. Y bueno, tú habrás ayudado a esos señores porque te ha dado la gana. Claro. Pero aquí se habla de que ayudes a todo hijo de vecino. Pero yo es que el año que viene entonces no ayuda a nadie. Es que tú para mí no has ayudado a nadie. Tú has llegado a un acuerdo privado por tu interés con quien sea, y eso no puede considerarlo una ayuda a los equipos. Este, por ejemplo, es de estas cosas estratégicas, ¿no? Que tú te lees y lo dice claramente. Sí. Inscripciones, alojamiento, horarios de disputas de la prueba, que no te tengan tirado desde el viernes a las 10 de la mañana para correr 6 minutos el sábado. Y después resulta que él tiene otro planteamiento en la cabeza. Sí. Pues esto, digamos, va todo dentro de esto que llamo yo la estrategia cuando tú afrontas tener una prueba top. Pues ya tienen esta explicación. Yo no lo hubiera definido mejor, evidentemente. Para eso están hechos aquí, para que nos desvele todos estos entresijos de la inspección de las carreras. Y ahora yo, evidentemente, pues me gustaría partir una lanza a favor del organizador, porque tú como organizador te enfrentas a esto y es duro. Es duro, porque si quieres cumplir con todo, tienes que tener una cabeza y una facilidad para moverte entre todo lo que implica cumplir con esto, muy grande. Así que a todos los organizadores que están en nuestro automovilismo, a nivel que sea, gracias, porque cumplir con todo esto, si lo quieren hacer bien, es un coñazo. Y creo que hasta eso Nacho me puede dar la razón. Sí, de hecho, en los rallies, que ahí David tiene mucha presión, porque
el campeonato de rally, 3 entran en el regional. El ADES entra por derecho propio porque es prueba del nacional, sí, y los otros 2 se la juegan en la inspección. Ostras, ahí igual hay 10 puntos de diferencia entre entrar o no entrar, y el organizador se juega el poder lucir el campeonato Canarias. De hecho, todos sabemos que han habido algunas polémicas con este tema. Yo tengo constancia fehaciente que hay organizadores que ponen a una persona de su equipo que conoce perfectamente cómo funciona esto a comprobar que esto está bien. O sea, que está como dice que tiene que estar. Y que suele ir en la caravana, y que está en los parques, y que habla con el observador 17 veces de los temas para lo que te decía, oye, esto te faltan los extintores aquí. Ostras, se quedaron en el furgón. Bueno, me voy a tomar un café y vuelvo, y si están, pues asunto arreglado. Hay una persona. Entonces, ahí donde está el interés. claro. O sea, hay organizadores que incluso han llegado a poner gente de su equipo para que la prueba se monte como se tiene que montar, y luego el resultado lo ves. Ves una prueba y dices, ostras, que había baños en la salida, que había baños en medio del tramo, que había baños para hombres y para mujeres. Hostia, no, eso está recogido en la observación, y lo que demuestra es que el observador el organizador se lo ha tomado con muchísimo interés. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que yo iba adelantando antes, que, oye, eso tiene mucho mérito, y por lo que iba diciendo ya, como iba adelantando antes, son 270 ítems. ¿Qué haría yo si en mi mano estuviera? Que lo veo complicado porque ya yo con esto tengo bastante y no pienso salir de aquí, la verdad. Si quisiera hacerlo bien o intentar cumplir con todo esto, lo que haría yo pues sería quizás empollar, que Nacho, aquí ya no sé si me estoy atreviendo a hablar mucho. Yo tengo acceso a esto como organizador antes de... Sí. De hecho, pues, este año, hace 3 jueves atrás, hubo una reunión presencial con ellos, sí, en el que se vio página a página, son 32 creo. Sí, a mí me faltan algunas, sí, son 32, sí. Se cambiaron algunas cosas, se matizaron algunos puntos del informe, y luego se les remitió la semana siguiente. O sea, esto no vamos con una carpeta ciega y que nadie lo vea. Es un documento, no voy a decir que público, pues no sé ni siquiera si está en la web, sí, pero los organizadores tienen acceso a los informes, ¿no? Exacto, que por ahí va lo que yo iba a comentar ahora, que no es top secret esto. Yo como organizador tengo acceso a esto antes. Si quiero echarle un vistazo, pues mira, se evalúa esto y esto, pues ya sé más o menos por dónde nos van a ir los tiros. Es como prepararte para probar un examen. Yo lo veo así, básicamente. Creo que toda la entrevista se podría resumir en esta frase. Y si a alguien le queda muy lejano la época de estudiante, como mi caso, todos los que estemos trabajando en empresas con certificaciones ISO, las 9000, las 45000, sabemos que es esto, que es cuando vienen los auditores a decir, usted cumple lo que ha puesto en un papel, y no te gusta que venga el señor de traje de la consultora X a hacerte el examen. Pues esto es igual, o sea que no solo el profesor para la gente más joven como tú, que todavía tiene los estudios en la cabeza, sino gente que trabaja en empresas con certificaciones ISO. Esto cada 2 años pasa por una. Sí. Pues ahora nos metemos aquí un poquito más en faena, en unos temas quizás un poquito más personales, para que Nacho se explique cómo lo vive él personalmente incluso. Entonces vamos a hacer aquí otro pequeño corte como antes. Vuelvo y repito, creo que no tengo muchos planos de Nacho en acción, así que voy a poner un variado seguramente, y ahora seguimos. Damas y caballeros, continuamos en la entrega número 30 con Nacho Eguren, observador, este año en montaña, lo que íbamos adelantando antes en el bloque anterior. Hemos hecho aquí un buen repaso.
de manera bastante resumida, porque esto tiene bastante chicha, pero como va diciendo Nacho, si no, aquí nos dan las campanadas y seguiríamos hablando de esto y no es cuestión. Encantado si siguen por aquí. Entiendo que quizás este tipo de entrevistas pues no tenga este interés global como lo pueden traer un piloto o un copiloto, pero bueno, esto me parece también interesante que lo sepan, para que ustedes pues hagan una idea de por qué un año y otro, como iba diciendo antes, las pruebas están más arriba o más abajo. Pues que sepan que en parte es por esto y por culpa de gente como Nacho también. Ahora vamos a empezar aquí a preguntar unas cosillas un poquito más personales. Y una de ellas es, Nacho, tú como observador entiendo que tienes que tener ciertas actitudes personales. Entiendo que tienes que ser quizás una persona con la espalda un poco gruesa para que cuando haya que confrontar no te achiques, en plan, esto fue así porque yo lo vi, como que no, pues sí, aquí lo pone. O sea que, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles son esas actitudes personales? No las aptitudes con P, sino la actitud de la persona observadora. ¿Cuáles tienen que ser? Yo creo que hay que tener un punto de empatía. Un poco lo que hemos hablado en algún momento de esta conversación. Tienes que ponerte en el lado del organizador, tienes que ponerte en el lado del deportista, tienes que ponerte en el lado de la prensa, sí. Y luego intentar tener algo de sangre fría. No te puedes ser 100% empático, porque si no esto sería un caos. Entonces hay una guía, hay que intentar entender lo que está ocurriendo e intentar ser justo. Yo la verdad intento ser justo cuando hago los informes. Y bueno, luego hay que tener un poco de carácter, pero bueno, lo que decíamos antes, es que nos conocemos todos aquí. Sí. O sea, habilidades sociales, básicamente. El que sepan que yo no me llevo bien con la política lo sabe de sobra. Con lo cual tampoco se ve a nadie una sorpresa. No hay ningún organizador que empiece mañana, porque es imposible. O sea, no llega mañana y empieza, porque es que esto es un follón importante. Sí. Entonces, la gente que está en los entramados organizativos lleva mucho tiempo y todos, repito, sabemos más o menos por dónde respiramos. Sí es verdad que yo en la prueba intento tener cierta empatía. Lo fundamental es sacar la prueba adelante. Y si estás haciendo la inspección de seguridad y te tienes que bajar a rodar una valla, pues te bajas y rodas una valla. Porque hostia, lo que hay que hacer es sacar la prueba adelante. Sí. Si llegas a un sitio que pasó en una prueba de las últimas de la temporada, pasa el jefe de seguridad, pasa la Guardia Civil, y tú te has quedado atrás porque ibas a hacer una foto de un determinado tema y ves que alguien se coloca mal, tú no puedes mirar para otro lado y hacer la foto y decir, pues lo he pillado en un renuncio. No. Primero le dices a ese buen hombre o buena mujer que se quite de donde tiene que estar. Luego lo comunicas al jefe de seguridad para que tome medidas. Que luego el jefe de seguridad te manda a tomar viento fresco, pues evidentemente tú tomas nota que te ha tomado mandar viento fresco. Pero no suele ser lo normal. No suele ser normal. Y muchas veces dice, oye, que falta esto. Dice, ostras, se me olvidó. No se lo vas a poner como bien, porque no está bien, evidentemente, pero la suficiente empatía y entender que, hostia, que las carreras son muy complicadas, y que hay cosas que a veces tienes que ponerte en el lado de vamos a sacar esto para adelante. Pues repito, lo importante es sacar la prueba sin que nadie termine en la cárcel a poder ser. O sea, ese es el bien superior, digamos. Sí, claro. La carrera tiene que ser lo primero. Como te decía, nosotros no tenemos carácter ejecutivo. O sea, ningún observador tiene carácter ejecutivo. Vas allí, das fe de lo que ves, y evidentemente por tu experiencia, porque haces todo el campeonato, porque conoces las directrices, porque sabes que viene caminando de la FIA hacia abajo. Sí. Haces preguntas, das una serie de recomendaciones, pues ni siquiera la puedes llamar instrucciones, y tú ves si el organizador reacciona o no. Sí. Si reacciona, pues genial, a otra cosa mariposa, y si no reacciona, pues evidentemente aquí hay poco que discutir. Sí. Y luego las reuniones que yo he tenido con los organizadores para discutir los informes, bien sea tipo email, en intercambio de fotos, de vídeos, incluso presenciales, yo, nunca me he levantado diciendo, ostras, a este tío le arranco la cabeza, ¿no? Han sido tensas donde tienen que ser tensas y cordiales cuando tienen que ser cordiales, y ya está, estás haciendo tu papel y yo el mío en ese caso. Y mañana nos encontramos en el campo haciendo la compra, o sea que es que no pasa nada. Hombre, pero aquí ya yo voy a pecar de echado para adelante. Entiendo que más de una vez te habrán dado ganas de darle un cogotazo a alguno. Hombre, claro. Vamos a ser humanos, ¿no? Sin ir más lejos, cuando Loli estuvo en este programa hablando de Tamaimo, y da a entrever que los observadores, en el caso de Tamaimo, el de la Federación Española, y yo, que era el observador del Campeonato de Tenerife, un poco menos quedamos con instrucciones de te tienes que cargar la prueba. Es una imprudencia temeraria. Y soy igual de bruto en la expresión que utilizó ella. Entonces, claro que tiene sangre en las venas y te cabrea. Claro, sí, evidentemente. Porque eso no es así.
y podríamos hablar largo y tendido de ese tema. Entonces, pues claro, que te dan ganas de dar un cotazo, claro. Que tienes sangre en las venas claro que tengo sangre en las venas. Que soy eguren de apellido, el bando medio vasco, y como dice el dicho, los vascos nacemos donde queremos, pues sí. Pero en estas cosas donde tú dices, oye, no, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo que vamos con instrucciones Vamos con ninguna instrucción. Aquí está el libro de Petete, y dime en el libro de Petete que has hecho bien, que yo te he dicho que no está bien. Hay pocas discusiones. Por eso te digo que a mí, en este canal, sobre todo cuando hay estas alusiones entre gente del mundillo, me gusta que cada uno exprese su opinión, evidentemente, y sin ningún tipo de problema. Para eso está este canal, y que cada cual que venga aquí, pues que diga lo que tenga que decir con total libertad, sin ningún tipo de problema. Otra cosa que me gustaría saber, por esta faceta que decimos que no, somos todos humanos, esas disputas, o sea, ¿cómo se resuelven? Porque entiendo que ahí a veces puede ser una batalla de egos, ¿no? Yo tengo más razón que tú, no, yo tengo más razón que tú. Como bien decía, es un tema personal, a mí eso no me afecta. Si te sientas con un organizador después de la prueba, analizar el informe, tú has valorado algo que luego resulta que no es, sí. Y yo veo que efectivamente hay un error, se ha corregido, y de eso hay muchísimos organizadores en la isla que pueden dar fe. Lo que no te pone es tirar tierra a los ojos, como dice el dicho, ¿no? Oye, no, tú sigues empeñado en que es 10 y yo te digo que es 9 por esto. Sí. Y en esa discusión ya no nos bajamos del burro. Y yo me levanto de la mesa y no pasa absolutamente nada. Yo no me dedico a esto. Es que por suerte, por desgracia, no me dedico a esto. Esto no me da de comer. Pero por lo más general, no, es que no. Sí. O sea, lo estamos dramatizando y tal, pero no es así. No es así. Evidentemente hay alguna de estas evaluaciones que el organizador se queda con mal sabor de boca y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y vamos, en esas revisiones, como te decía, puedes tener un informe hecho el domingo en 1000 puntos, hacer las revisiones y darle 10 puntos más porque efectivamente tú habías valorado algo que no era así, sí. o perder 10 puntos porque empiezas a rascar y tú dices, hostia, no, esto donde yo vi esto no era esto, porque luego sale un vídeo 2 días más tarde o 3 días más tarde, sí. ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Así que hay que darle cierta normalidad a las cosas. Tú evalúas, el organizador sabe lo que ha hecho y para adelante no tiene más tutía. Es que esto me vino al pelo para... Bueno, ya nos lo está explicando con todo lo que acaba de decir, para desmontar este argumento típico de este observador me tiene manía. Va por mí este observador. O sea, yo entiendo que eso entonces no tiene peso. Yo en mi caso, me siento, no me siento aludido. Los informes están ahí y lo evalúa. Este comentario que hablamos ahora de no, es que vienen con instrucciones pero si los informes en Tenerife son confidenciales entre el organizador y el observador hasta que acabe la temporada, ¿qué instrucciones? Ya. Si es que a mí, mi jefe, el director deportivo, es que vamos, estoy yo el que le dice, oye, que el sábado macho vaya cagada con esto. Sí. Excusa de mal pagador. Oye, me acaba de gustar esa frase. Qué bueno. Que otra de las cosillas, Nacho, hilando con esto, es que, a ver, conociéndote por lo que me acabas de decir, creo que me hago una idea de lo que me vas a decir. Esto que nos adelantabas antes, que ustedes todos se conocen, la imparcialidad, o intentar cumplir con la imparcialidad cuando el organizador es amigo. Entiendo que tiene que ver con todo esto que nos comentas, que por mucho que sea tu amigo, siempre hay unas bases legales de todo esto, y por mucho que seas mi amigo, si te tengo que echar este punto abajo, te lo echo abajo, o si no, no. Entiendo que entonces la imparcialidad no tiene justificación en estos casos. Mira, te voy a responder como los gallegos. ¿La justicia es sorda, muda y ciega? Yo diría depende del dinero que tengas. Pues esto es igual en el sentido de que si interviene una persona, la objetividad absoluta no existe. Ya. Que tú a determinada persona le tienes más aprecio personal que otro, intentas empujar, evidentemente, y esto no lo vamos a negar. Por eso el informe tiene que estar lo suficientemente acotado para que si eso existiera, no sea determinante en el resultado final. O sea, minimizar esa parte subjetiva, claro, ¿no? Cuanto menos, mejor. Lo decías antes y lo leías, ¿es sí o no? Sí, exacto. No, ¿qué vas a discutir en sí o no? Nada. No puedes discutir demasiado. Te puedes encabronar, ¿de acuerdo? Sí. Yo hay organizadores con los que tengo una relación personal de aprecio, sí, y que me ven llegar el viernes por la tarde y me dice, es que la broma, ¿no? Te pago el hotel y piérdete.
Y te lo tomas en serio, no te lo tomas en serio, te descojonas de risa y dices, Pepito, te toman por saco. Y ya está, y no pasa nada. Sí, hostia, te lo puedes tomar a la tremenda. Hostia, me estás sobornando. Por favor, ¿de qué estamos? Vamos a poner las cosas en contexto, que nos encanta mucho dramatizar. No, que hay gente con más feeling, evidentemente. Que hay gente con menos feeling, evidentemente. Yo voy allí, hago mi trabajo, quiero que se cumpla con los roles y con lo que tenemos que hacer cada uno. Y ya está. Y hacer la foto de lo que ha sucedido. Sí. Pero todo este tipo de cosas, voy a repetir la palabra, muchas veces son excusas de mal pagador. Entiendo. Ese podría ser el resumen entonces, básicamente. Perfecto. Pues damas y caballeros, aquí tienen las explicaciones de Nacho por algo que a nosotros pues se nos puede llegar a pasar por la mente, estas típicas situaciones de no, seguro que a este le están pasando un sobre por debajo de la mesa para que me tumbe mi prueba o para que me ponga más puntuación, no sé, ya ven que entonces eso no puede darse el caso, hilándolo con lo que decías antes de que esto tiene un periodo de alegaciones y si las cosas se han hecho bien, esto manda, entonces. Sí, hombre, sí. Y luego, a ver, que hay pique entre organizadores también. Eso es evidente. Que hay organizadores y dice, porque estamos en las pruebas, porque repito, es que somos todos, al final somos, no sé, 200 personas que nos vemos todos los fines de semana. Sí. En mi prueba me pusiste mal esto y tú miras para él y dices, pues tú sabrás, si te lo puse mal en la tuya, ya, ¿por qué crees que va a pasar? Sí. Es que, repito, dramatizamos cosas que no vienen al caso y que nos gustan sacarlas de quicio. Creo que hay cosas más preocupantes, cosas de criterios a lo mejor a nivel de sanciones, que hay colegios mucho más estrictos, colegios que gusta cumplir la norma. Repito, normas que hemos aprobado todos los que estamos en este colectivo y que luego llega otro colegio y no las aprueba, las aprueba de forma más surrealista. Eso me preocuparía más que vengas a decir que si me pasan un sobre o me pasan un sobre. Hay un informe, hay un periodo de alegaciones, el informe se conoce. Sí. En mi caso, lo que decía, lo tengo quizás mucho más fácil junto con Iván en la tierra. Estamos allí todo el día. O sea, que si corriges una situación de la manga de entrenamiento a la primera oficial, ahí me cuesta mucho pensar que vamos a valorar eso como negativo. Igual no te pongo un excelente, pero no te lo voy a poner negativo porque has tenido capacidad de reacción. Lo demás creo que es dramatizarlo sin venir a cuento e intentar llevar focos y llevar a la política y llevar cosas que no tocan en este tema. Es que hay una de las cosas que a mí se me ocurre mencionar ahora es lo siguiente, y es que claro, yo pues como ustedes ya saben, porque lo he nombrado en algunas otras entrevistas anteriores, con los chicos de Rasante Guanchi, la escudería derecha 3K Motor, hace tiempo pues yo solía echar una mano cuando se podía, en lo que podía, y claro, ves el mundillo un poquillo desde dentro, y llega un punto en el que tú como organizador te puede llegar a frustrar porque yo soy conocedor de lo que cuesta, quizás no desde el punto de vista del cabecilla, porque nunca lo fui y nunca lo voy a hacer, un slalom, por ejemplo, y claro, que a ti te venga un señor a juzgar lo que tú has hecho con todo el esfuerzo que te ha costado, pero el esfuerzo no se evalúa, lo que se evalúa es el resultado. O sea que yo, a favor del organizador, puedo entenderlo y lo entiendo y lo comparto, pero realmente lo que se evalúa es lo objetivo y es lo que tú ves, porque te pegaste 10 minutos para quitarle la rueda al coche y ponérselo otra vez. Lo hiciste, sí, muy bien, ojo, un esfuerzo del carajo, pero no se pueden tardar 10 minutos en quitar una rueda y volverla a poner. Creo que se entiende, ¿no? Y de hecho, mira, has nombrado, yo hice la observación del slalom de la Guancha del año pasado. Sí. O sea, el trabajo que se pegan para montar eso, es que eso no tiene precio. O sea, nosotros vamos ahora a ver el circuito y lo vemos el día de la prueba y el trabajo es brutal. O sea, sí, brutal. Doy fe. ¿Qué ocurre? Justo lo que hablábamos antes. El premio por hacer eso debería ser de cum laude. Sí, pero es que la prueba no es solo eso. Ya. Son las verificaciones, son la documentación, es el parque de asistencia, es el parque cerrado, es la seguridad en el tramo. Y cuando haces toda esa foto, dices, hostia, es que no sale bien. Faltan sale cosas bien comparado con otra prueba, evidente. Pero porque posiblemente la prueba es que no tiene capacidad. Porque es que esta prueba, por ejemplo, es que está el barranco y están las 4 casas con los vecinos a los que coges un domingo a las 6 de la mañana y están los coches grandes en la puerta de su casa. Hostia, es que el escenario en el que se desarrolla es que no le deja hacer más. Sí. Pero el trabajo de la prueba, ostras, es que la gente tendría que venir por aquí 3 meses antes, ver lo que es y ver lo que después se ve el domingo. Sí. Doy fe. Pero claro, cuando pasamos el informe en esos 9 bloques, esos 8 bloques, sí, es donde la foto no queda bien. No queda bien. Y de hecho hay algunos informes donde tú ves amor en seguridad muy arriba. De hecho puede ser el top
del ranking, por decirlo de alguna manera, Sí. y los demás muy, muy abajo. Entonces, hombre, el de la huella, por ejemplo, que yo lo viví, es que yo dije, porque lo hemos hablado un poco por encima, yo a las pruebas voy antes de que se celebren y voy Sí. con el plan de seguridad. O sea, yo vine aquí y vi además creo que fue el sábado guía Isora y el domingo fue el slalom, creo. Yo vine la semana anterior y tú dices, esto no lo sacan. O sea, la prueba no la sacan, esto es imposible. Y vienes el domingo por la mañana y dices, me cago en la hostia, qué curros se han dado estos cabrones. Sí. Perdón que soy muy mal hablado. No te preocupes. Pero claro, cuando montas el resto de la prueba, dices, Sí. Una de cal y otra de arena, básicamente. Lo entiendo. Pero bueno, es lo que te estaba diciendo por antes. eso, por eso creo que lo empezamos con ese planteamiento. O sea, ¿hay pruebas malas? No hay pruebas malas. Si la prueba fuera mala, la federación no autorizaría que se hiciera. Claro. Y si se la cuelas este año, el año que viene no haces la prueba. Sí. Pero de ese mínimo, minimísimo, a donde queremos llevar el nivel de automovilismo, Sí. sí hay un salto importante. Hay un salto importante. Pues aquí tienen la nota, compañeros de Derecha Trascamotor, el compañero Juanma, que debería haber más gente como él, porque creo que podríamos decir que puede ser el organizador más joven de toda Canarias. Sí. Hombre, la gente de la escudería Arico puede estar ahí con él, pero sí, hombre. Bueno, chapó, es ¿no? de la cantera. Sí, sí, del relevo generacional que no tenemos. Cuando deje de haber organizadores, se acabó. Así que aprovechen mientras puedan, señores. Porque de seguir así, con organizadores, la media de edad juraría que tiene que estar en torno a los 45 para arriba largos, seguramente. Sí. Y con esta tesitura, pues ya ustedes se pueden imaginar lo que nos espera. Ojalá cambie, pero bueno, aquí está, por ejemplo, el compañero Juanma, que le mando un saludo. Y ojalá hubiese más como él, porque tira para adelante con lo que sea. Doy fe de ello. Así que, Nacho, seguimos, más cositas. Pero eso de más cositas vamos a dejarlo porque ya que estamos aquí, voy a hacer yo un paréntesis mío. Ahora continuamos con lo que queda, porque también yo me he fijado que en el informe hay una parte de evaluación de prensa. Y a mí me gustaría aquí hacer un inciso, estoy seguro que muchos compañeros de prensa coinciden conmigo, y es que sinceramente no sé en dónde están, no me voy a poner a buscarlos ahora porque no los voy a encontrar, pero hay un punto de evaluación de la gente de prensa, y aquí pues voy a aprovechar yo esta ventana que tenemos al mundo para decir unas cosillas sobre prensa. Y es que hay una cosa que se evalúa, uno de los puntitos que versa algo así como... se evalúa el buen hacer del organizador de cara a la prensa, es decir, si se ha puesto documentación, si se ha puesto con tiempo la sección para acreditarte y toda esa historia. A mí me gustaría añadir un puntito, y es que de momento solo lo he visto en la escudería Daute, a los chicos de la escudería Daute, y es el itinerario de la guagua. Para los que estén un poco perdidos, si se fijan en las pruebas en montaña, que es el caso de hoy de Nacho con el informe que estamos aquí echándole un vistazo, pues en las pruebas de montaña nos verán muchas veces a los de prensa para arriba y para abajo en una guagua. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué va a ser esa guagua. No sabemos si cuando empieza la carrera está abajo, si está arriba y baja, si cuando está abajo vuelve a subir, si se queda arriba. Y ustedes nos hacen una idea de lo que a nosotros nos resulta eso de utilidad. El hecho de saber dónde está la guagua, en qué momento, o incluso como lo hace el compañero Guillermo, que manda incluso hasta mensajes difundidos de prensa. Chicos, la guagua va a bajar, la guagua va a subir. Así que organizadores de montaña, apúntense el puntito porque eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Y otra cosa también por hablar de la guagua de prensa, que esto sí me toca a mí de cerca, es el hecho de que la guagua de prensa es para los de prensa, no es para el amigo de, no es para el piloto amigo de que ese día no corre y se sube para que lo lleven a otro sitio, porque ya me ha pasado más de una vez ir a coger la guagua de prensa, yo mirar la guagua de prensa llena y Héctor quedarse por fuera sin poder moverse. Y dices tú, bien. Muy bien, así que señores, quédense con eso también porque esa es una de las cosas que no sé si se evalúa, el hecho de que en la prensa, en la guagua de prensa vaya solo gente de prensa, no lo sé, porque eso a mí me ayudaría muchísimo y el resto de compañeros de prensa también, porque y a mí me ha pasado de quedarme fuera, porque en la guagua hay gente que no es de prensa y yo tener que fastidiarme y no poder moverme y me descuadra todo el día. Sí, esto está en el bloque 2, si la memoria no me falla, y efectivamente se evalúa todo lo que has dicho. Todo lo que has dicho está en el informe. Que existe el press bus, que es la guagua como la llamas el press bus, que es una furgoneta que era un mínimo de condiciones, que es una furgoneta para prensa, no para prensa y para megafonía, para prensa y para los bocadillos, para prensa. Exacto. Que bien te va a prensa. De hecho, los compañeros muchas veces ven que le hago la foto. De hecho, es la coña. ¿Qué vas a hacer con la foto? Porque haces una foto de quién está en ese momento en la guagua. Como nos conocemos todos, sí. Es raro que te escape una cara nueva. Y en caso de cara nueva, vas a las gritaciones. Las gritaciones, por ejemplo, que veo que tienes sí, aquí hay, unas cuantas, unas sí, poquitas. Unas cuantas. Fíjate que hay unas que están numeradas. Sí, exacto. Eso también se evalúa. ¿Eso significa que el organizador está obligado a hacerlo? No está obligado, pero si lo hace, está puntuado positivamente. Lo que no está puntuado positivamente es que no haya ni acreditaciones. Porque
quién es el señor de prensa que está por ahí tirado. Claro. O sea, el señor de prensa se supone que viene a trabajar. Y cuando digo viene a trabajar, viene a difundir la prueba, viene a difundir el deporte, viene a difundir la imagen de los deportistas, la imagen del organizador, los patrocinadores del campeonato. Ostras, vamos a ponérselo fácil. Que el organizador quiere pasar del asunto. Pues hostia, luego estarás en el informe en la posición en la que te toque, efectivamente. Sí. Y luego hay gente que lo hace muy bien, Guillermo en la DOTE lo hace bien, que llega hasta el punto que se publica en la web. Sí. Que es un tema que se evalúa. Está publicado en la web, tú el viernes en tu casa, preparando los trastos para irte a la prueba, más o menos sabes cómo organizarte. Porque claro, es que en la guanya, si estás en la zona de la salida y el coche está en meta, o te quieres venir a meta para hacer la llegada y se te va la guagua, el press bus, es que te tienes que pegar 5 kilómetros de pateo para arriba. Es que por eso ¿Cómo demonios lo hace? Por eso lo digo. Así que, Guillermo, si ves este vídeo, muchas gracias por tu trabajo y además con los mensajitos que nos envías por los grupos también se agradece. Y esto lo digo a modo de crítica constructiva. Vale que uno se calienta un poco, pero pónganse en mi situación. Es normal. Así que ya ahora mismo alguien tenía que recibir los palos, me toca a mí. Así que bueno, es lo que hay. Seguramente los compañeros de prensa piensan lo mismo que yo. Pero bueno, como yo tengo esta ventana, pues me ha tocado decirlo a mí y hasta no sé si esto se había comentado antes en otros medios, no lo sé. No sé si es la primera vez, pero los compañeros de prensa estoy seguro que más de uno piensa lo mismo que yo y estoy seguro que también estarían encantados de que si esto funciona así, nos facilitan bastante la vida. Entonces, por ese lado, yo encantado. Si tomas nota, perfecto. Nacho, la anécdota. La anécdota, pues mira, que además soy muy malo contando chistes, soy muy malo contando historias, pero es que esto fue así. Yo, como hablamos al principio, yo tuve una época de deportista muy intensa, paré, y unos años después con Víctor y la gente de Víctor me une más allá que el haber corrido con él. De hecho, yo solo corrí con él un Príncipe de Asturias cuando hizo el desafío Peugeot y fue campeón de la Copa de España Junior en el año 2000. Yo hice el Príncipe de Asturias con él porque Juan Ignacio Machín, que era su copiloto, por algún motivo que no recuerdo, no podía hacer el Príncipe. En aquel momento era el Príncipe de Asturias. Yo lo hice con él y nunca más corrí. Él tenía una tasca. En una intertemporada en la tasca, la típica conversación de, bueno, ¿y qué vas a hacer? He perdido el patrocinador, es que he perdido hasta el copiloto. Y en ese comentario, que uno es un bocasa, dice que el copiloto no sea el problema. Eso quedó ahí como la coña de tienes otros problemas más allá de tener copiloto para correr. Y 2 meses después me llama, que nos vamos al Corte Inglés a hacerlo con un Subaru de alquiler. Luego hicimos 2 pruebas en el Campeonato de España con un coche Roberto Méndez, que fue el coche con el que luego se quedó para correr en Canarias. Al año siguiente apareció Capital Inmobiliaria, hicimos todo el campeonato. Y todo eso salió de una boca chanclada mía de decir que el copiloto no sea un problema. Y siempre lo recordamos a veces de forma jocosa, ¿no? Luego estuvimos 10 años, creo, algo así, haciendo el campeonato, a veces de Canarias, a veces de Tenerife, pues en el que los medios económicos lo permitían, ¿no? Y lo recuerdo con cariño, O sea, eso fue una sobrada tuya, entonces, totalmente, ¿no? Sí, totalmente, de ver que alguien que hostia, las circunstancias le dejan en la cuneta, cuando estaba todavía en una proyección de subir. Víctor no es un piloto top por naturaleza, pero es un tío hiper rápido y sobre todo que aprende muy deprisa, y que tiene una cabeza de oro. Y ver que el tío estaba preocupado, estoy hablando del año 2007, creo recordar, o por ahí, de que no tenía programa, pues claro, fue una sobrada importante. De hecho, ahí quedó el tema y yo nunca más le presté asunto al tinglado hasta que recibí una llamada, pues 2 meses después, algo así, de oye, que nos vamos al Corte Inglés con un Subaru, recuerdo que lo hicimos. Y luego hicimos un Orense y un Villa de Llanes, creo recordar. ¿Y todo empezó por esa sobrada tuya de abrir la boca? Pues, oye, ¿te salió bien? Cuando había dejado de correr, o sea, esta sobrada me obligó a hacer la licencia, monos, casco, a agendar mi vida para poder reentrenar, para poder viajar. Sí. Pero no me arrepiento y así estuvimos 9 o 10 años hasta que volvimos a parar. Y ahora hicimos alguna cosa esporádica en los últimos años. Bueno, hasta el Laguna del año pasado, que fue la última carrera que hice. Qué bueno, pues no querías caldo. Toma 2 tazas. Como decimos por aquí. ¿Tocó? ¿Ya está? Tocó. En fin. Nacho, antes de terminar, ya la anécdota suele ser siempre uno de los últimos puntitos, si estás atento a las entrevistas, que me has dicho que sí. Sí. Ese es el hombre. Soy ácido. Ese es el hombre. Una de las cosillas que figura aquí en el informe, que a mí especialmente me llamó la atención, que si ustedes han estado atentos, pues
es evidente este punto al que estamos llegando ya, no solo en el automovilismo, sino en la vida, con todo esto del ecologismo, que si el cambio climático, que si los coches eléctricos y no sé qué, no sé cuánto. Y una de las cosas que sale aquí, no sé si voy a ser capaz de verlo, pero bueno, tampoco es mi intención que lo vean a ciencia cierta, sino, mira, justamente el bloque 6 de sostenibilidad creo que es el caso que yo quería comentar, porque lo ecologista, todo esto de los coches eléctricos, y también se evalúan las pruebas, o sea que estamos llegando a un punto en el que ya te están metiendo por los ojos, aunque no quieras, los coches eléctricos en las competiciones. Y yo personalmente tengo muchas reticencias, estoy seguro que la mayoría de nosotros también, con el tema de los coches eléctricos en los rallies, porque yo personalmente tengo la experiencia de una de las pruebas de La Gomera, el Rally Sprint La Gomera. Dios, ¿cómo se llama? Bueno, el Rally Sprint La Gomera, mentira, iba a inventarme el nombre, el Rally Sprint La Gomera. El año pasado, en 2025, había un Corsa eléctrico, que lo veías pasar por delante de ti, no se oía nada. Dentro, de hecho, iba una de las personas que suele estar aquí pendiente del canal, que es Laura Delgado, la hija de Walter Delgado. No tengo absolutamente nada en contra de ella, Laura, no te vayas por ahí, pero lo siento, eso de fuera no emociona a nadie. Sé que no tienes culpa, dentro tiene que ser flipante, pero eso he visto de fuera y aquí te lo están metiendo por los ojos. Nacho, ¿hacia dónde vamos? Pues eso es una pregunta que da para otro programa, ¿eh? Sí, señor. Hay una cosa que está clara. Europa, hay unos señores que mandan, que sí, lo hemos puesto todos los países, y lo de los países lo hemos puesto todos los ciudadanos, sí, que han aprobado la Agenda 2030, los ODS, y que ahora somos más papistas que el Papa. Y hostia, hay que entrar por el aro, nos guste o no nos guste. El deporte del motor, en el minuto 0, estamos en el banquillo de los acusados. Sí, de hecho estamos ruido, estamos mal vistos. Si ya nos metemos en tierra, degradación del medio, o sea, pues tío, hay que buscar la fórmula de minimizar eso en la medida de lo posible. Y aquí hay dos formas: ser conscientes de que tenemos que respetar y que tenemos que cuidar nuestro entorno, y si nos ponemos muy filosóficos, para dejar a nuestros hijos un mundo al menos igual, y luego lo podemos hacer de forma política. Sí. Esto es así y ya está, y me apunto la foto y me hago me apunto el tanto. En el caso del automovilismo en Tenerife, con los informes, creo que se ha buscado un punto de equilibrio. Intentamos poner sentido común a las pruebas, y hay algunas cositas pues, que políticamente hay que hacerlas, porque es lo que toca. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, parques de asistencia. Hostia, en los parques de asistencia hay coches, los coches tienen residuos peligrosos. ¿Qué gestión se hace del residuo peligroso? Pues, por ejemplo, tenemos el acuerdo que había el año pasado con un gestor de residuos que ponía un box. Cuando aquí viene alguien que no tiene ni puñetera idea del deporte del motor, pero que tiene dos dedos de frente y dice, hostia, ¿y si un coche rompe el motor? ¿Y si un coche purga el líquido de freno? ¿Eso a dónde va? Pues mira, va aquí. Que ahora vayamos a pruebas con 0 papel, hostia, esto es positivo. Sí. Es trabajar en cuidar los recursos, en que gestionar las cosas con cierta sostenibilidad. Y luego hay otras cosas pues ya más políticas que tocan y nos gusta o no, hay que entrar por el aro. Pero sí, ya no desde el punto de vista observador, sino de aficionado y de ciudadano, sí, creo que hemos encontrado un punto de equilibrio entre esa cuestión política, ese esnovismo, esa moda, sí, y lo de, oye, aquí hay algo que sí que tenemos que cuidar y que hay que intentar ser respetuoso con el entorno. Sí, que aquí una de las cosillas que está en el informe también, evidentemente, todos estos del reciclaje, eso está muy bien, la verdad. Yo eso lo apoyo totalmente. El tema de recoger los residuos, toda esa historia está muy bien. Y lo que yo mencionaba para esta cuestión es, aquí lo pone literalmente en el bloque 6, no sé si lo van a leer, y aquí literalmente lo pone en el punto 6.1, utilización de vehículos eléctricos e híbridos. O sea, a eso era lo que yo iba. Que ya te los están metiendo por los ojos. Fíjate, y yo creo que eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Fíjate incluso que al organizador, con el coche cero de la Federación Canaria, el Corsa cero emisiones, o sí, creo que lo llaman así, sí, algo así, sí, al organizador le genera un problema. De hecho, está en el informe. Es un coche eléctrico. El organizador tiene que tener una serie de precauciones a nivel de seguridad. Y de hecho el informe dice, se le ha comunicado a los gruistas que hay un coche eléctrico, se le ha informado a los comisarios de ruta que hay un coche eléctrico, se ha informado a los bomberos que hay un coche eléctrico, porque si ese coche eléctrico sufre una avería, ya no digo que haya una avería, no es un coche normal. Por ejemplo, no se puede remolcar enganchándole las lingas por el primer sitio y sacándolo.
De hecho, hay una ficha de 4 o 5 páginas de precauciones ante un vehículo de eso. Bueno, quizás esta sea una medida política que aporta imagen, que aporta que alguien se haya sacado una foto y luego realmente al organizador le genera un problema. Luego a partir de ahí, pues yo sí creo que hemos buscado un poco ese punto de equilibrio, ¿no? El desmontar las pruebas, por ejemplo. Se acaba la prueba, entrega de trofeo, han pasado hora y media, 2 horas, yo vuelvo a pasar por el tramo y si el tramo no está completamente desmontado puede estar en un 70%, en 2 horas. O sea, tú pasas por donde ya han pasado los equipos de desmontaje y de limpieza y allí nadie puede decir que ha pasado una carrera. O sea, pues eso hay que aplaudirlo y eso sí creo que es una medida encaminada a la sostenibilidad. Yo de todas maneras quería llevármelo, además de todo lo que tú nos has mencionado, esto de que llega un punto en el que ya lo ves tan forzado el tema de los rallies con los vehículos eléctricos que, vuelvo y repito, para mí sinceramente creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. No sé cómo evolucionará el futuro de los rallies. A mí personalmente no me gusta nada esto de los vehículos eléctricos, simplemente porque se pierde la esencia. No oyes el coche, cuando lo ves pasar por delante de ti es... Bueno, sí, vale, ya está. Y creo que eso mata un poco la esencia de la competición en ese sentido. ¿Que vamos a eso? No lo sé. Hombre, tú igual sí lo ves. Yo no creo. Pero un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Sí. Los rallies hasta el 2010-2012 eran una cosa, ahora son otra. Totalmente. Pues posiblemente en el 2035, en el 2040, sean otra. Tú lo vivirás y ya me lo contarás cuando lo veamos en el otro bar. Bueno, tú decías que querías vivir 100 años. Sí, pero me da que no. Bueno, damas y caballeros, simplemente quería mencionarlo porque esto de los rallies con los coches eléctricos está siendo inminente. No sé hasta qué punto esto llegará a ser definitivo. Yo personalmente espero que no, porque a mí los coches eléctricos en los rallies, si es lo que yo he visto, por ejemplo, que vi en el Rally Sprint de La Gomera, que repito, Laura, no tengo nada en contra tuya en absoluto, simplemente es contra el coche, que no mola. Sinceramente, eso de verlo de fuera no llama la atención, no consigue emocionar al aficionado, pienso yo. Mucho tendría que cambiar la cosa para que eso sea atractivo, creo yo. De todas maneras, como siempre digo, que están los comentarios, si alguno tiene algo que comentar, libremente, para eso están. Nacho, hemos hecho aquí un repaso de todo lo que es tu vida como copiloto, también el tema de inspeccionar carreras. Seguramente aquí, como tú dices, si nos dejaran estaríamos hablando hasta Navidad, pero si no, se me va a acabar el carrete de las cámaras y hay que irse a dormir. Sí, yo creo que además hemos sido demasiado profundos. Espero que la gente no se haya aburrido. Agradecerte muchísimo la oportunidad, ha sido un rato agradable, recordar ya viejas historias ya a ciertas edades suena a abuelete, pero bueno, es el motor, es lo que nos gusta, la pasión, las cosas hay que vivirlas con pasión porque si no esto es muy aburrido. Y nada, agradecerte la invitación y nos vemos en el Hondarico y en el Boquerón y en el Rally Norte y en la otra y en la otra y en la otra y en Navidades comiendo turrón. Exactamente, sí señor. Damas y caballeros, antes de despedir, como siempre, obligatorio en Frenos al Rojo. Antes que nada, muchas gracias si se han quedado con nosotros hasta este punto de la entrevista. Los que les haya interesado el tema de la inspección de las carreras, pues ya saben algo más antes de irse a dormir. Perfecto. Y yo, como siempre, pues tengo que volver a mencionar antes de finalizar a los colaboradores del canal en la entrevista de hoy, que son los mismos del principio, que vuelvo y repito: Salón Ibamia, el taller de Moy, Cris Motor 21 en Lanzarote, Recuperaciones Fumero, Poliespejo y las libretas de Sanfi Codriver Notebook de copiloto personalizadas. También les recuerdo, como iba diciendo al principio, el tema del merchandising. Si quieren colaborar siendo particulares con el canal, también pueden hacerlo adquiriendo pues una gorra, una camiseta, una sudadera, una chaqueta, lo que ustedes estiman, me escriben y por ahí se las entrego donde nos veamos y poco más. Y por mi parte, repito, muchas gracias por haber aguantado aquí otro día más con nosotros en Frenos al Rojo. Encantadísimo, entrega número 30. Y Nacho, a ti, muchas gracias por haber venido y nos vemos pronto. Nos vemos en la carretera. Y ojalá viva 100 años para verlo. ¿Y tú? Vamos a ver qué tal, a ver en qué queda. Damas y caballeros, como siempre, muchas gracias. Un saludo de Frenos al Rojo y nos vemos en la piedra. ¿Ya está? ¿Se acabó? Si te dejo aquí... Te advertí. En mi descarga te advertí que se me ponga a me dan las campanas. Sí, ya veo. No te preocupes. Para eso son las entrevistas. Sí, para eso son, hombre. Para eso son. Yo sabía que aquí había que explicar cosas.